Grabando. Entonces, en esta sesión vamos nosotros a continuar con nuestra discusión sobre la globalización y vamos a cerrar nuestra discusión sobre la globalización. Em, quiero recordar muy rápidamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, en clases pasadas nosotros ya hablamos sobre qué es la globalización. Si bien es cierto, esta es una definición que más bien la planteo yo, o sea, no es de un autor en particular. Sin embargo, digamos que trata de coger la idea general, ¿no? De lo que dicen varios autores, que normalmente pensamos en la globalización como un proceso en el que cada vez estamos más interconectados, ¿no? A una escala global, incluso sin importar las distancias geográficas. Es interesante que algunos plantean que este proceso de interconexión incluso no empieza ahora, ni empieza en el siglo XX o XXI, sino que, bueno, ya la globalización se empieza a dar, digamos, con los propios procesos de colonización, ¿no? Cuando Europa empieza, varios países de Europa Occidental empiezan a invadir el mundo y, entre comillas, descubrir varias zonas, ¿no? Varias regiones. Entonces ya ahí empezó la interconexión, obviamente con los resultados que ya conocemos para las colonias, ¿no? Pero bueno. Después de plantear esta definición, nosotros habíamos dicho que, bueno, hay diferentes visiones sobre la globalización y para un poco armar esta clase, nos basamos en la introducción de un libro de David Renton, o bueno, de una recopilación de textos que resume o edita David Renton, que son sobre las visiones o las ideas de Marx respecto a la globalización, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, antes de ver a Marx, propiamente, decíamos que, bueno, hay algunas formas de ver la globalización desde diferentes perspectivas, ¿sí? Vamos directamente a cada una, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la globalización cultural, ¿sí? Viendo la tendencia a que, bueno, está surgiendo posiblemente, según los que defienden esta perspectiva, o los que plantean esta perspectiva de globalización, un mundo más homogéneo, ¿no? Y viene este tema de la homogeneidad cultural, homogenización cultural, que ya planteamos la clase pasada y que incluso nos motivó una discusión en una clase fuera de video, ¿no? Además de eso, ¿qué otros elementos vienen a configurar esta globalización cultural? Bueno, en definitiva, el surgimiento de un potencial mundo posmoderno, en donde básicamente, eh, al darse la globalización de ideas, de conocimientos y demás cosas, surge una posibilidad de interpretar el mundo de una forma un tanto, se podría decir tal vez caótica, en donde muchas ideas juntas empiezan a tener más cabida, incluso ideas sin mucho sentido o ideas absurdas del mundo, los terraplanismos, ya por ponerles un nombre, pero aún así aparecen, ¿no? Y se globalizan. Entonces surge una posibilidad de la construcción de un mundo posmoderno en términos culturales, donde cualquier construcción de un sentido desaparece, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Pero bueno, eso es lo que plantean algunos respecto a la homogenización, a la globalización cultural. Respecto a la globalización política, recordarán, colegas, que habíamos mencionado que muchos de quienes plantean esta visión terminan planteando la existencia de grandes instituciones internacionales que terminan decidiendo por encima de los estados, ¿no? Em, y eso puede hacer sobre todo que los estados nacionales, sobre todo los más débiles, ¿no? Pierdan la capacidad de defender a sus ciudadanos frente a estos actores externos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Comercio, ¿sí? Incluso instituciones mucho más allá de estas, ¿no? La propia Naciones Unidas, por ejemplo. Pero claro, es relativo a los países, ¿no? O sea, si bien es cierto, a nivel global estamos cada vez más interconectados y unos países cada vez tienen que someterse más a los dictámenes de estas instituciones, otros países no. O sea, el caso de Estados Unidos y China o parte de Europa Occidental es claro ejemplo, ¿no? Pero a la vez tenemos otros países como los nuestros en donde la imposición de medidas por parte de estos entes es inevitable, ¿no? O sea, pero no inevitable, sino es evidente, ¿no? Es evidente y claramente difícil de superar, ¿no? Hasta ahora no logramos superar, salirnos de los límites. Por ejemplo, el Ecuador hasta ahora depende del Fondo Monetario Internacional, cuando en una época parecía que no, pero en cambio dependíamos de China. O sea, es una situación en la que básicamente, como plantea Susan Strange, eh, hay grandes grupos de poder internacional que se toman estas estructuras de poder. Recuerden que Strange planteaba el concepto de poder estructural. Entonces ella plantea que en las relaciones internacionales hay una suerte de poder estructural que permite que ciertos actores de la economía internacional dominen sobre las estructuras, ¿no? Estructuras políticas, estructuras económicas, etcétera.
Entonces, esa era la idea de la globalización política, ¿no? O sea, una suerte de un mundo dominado por grandes poderes políticos que incluso impiden que los estados puedan ganar autonomía, ¿no? Luego venía la globalización económica, en la que, bueno, esta planteaba, entre otras cosas, el surgimiento de un posible mercado global que puede generar diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, los defensores plantearían que el mercado global puede que haga desaparecer las diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Como plantean autores como Nigel Harris, citado por Renton. O también, bueno, o sea, en definitiva, esa idea de que los países empiecen a acercarse económicamente es lo que se conoce como convergencia económica, ¿no? O sea, puede ser que la globalización, las mayores conexiones entre países y demás, hagan que unos y otros se acerquen más, ¿no? En términos económicos. Entre otras razones, porque, bueno, porque gracias a la globalización sería más fácil, por ejemplo, transferir métodos de producción, transferir tecnologías, y bueno, en definitiva, permitiría que cada vez más países compartan el conocimiento, ¿sí? La Internet a veces se la suele interpretar así, ¿no? O sea, cada vez tenemos más acceso a conocimiento que antes no teníamos. Esta misma clase, estos autores que estamos viendo hoy, son autores que yo en mi época no pude estudiar, porque obviamente no teníamos tal cantidad de acceso a Internet que ahora tenemos, ¿no? Entonces ahora con el acceso a Internet que tenemos y bueno, algunas páginas especiales, que no vamos a decir mucho sobre ellas, más bien solo nuestro agradecimiento, podemos acceder a material de todo el mundo, ¿no? Entonces ese sería un poco el argumento a favor. Sin embargo, sí, bueno, aparte de eso, más que sin embargo, aparte de eso, también en la globalización se verificaría una interconexión mayor a través del comercio y de las finanzas, ¿no? Y una facilidad mayor de que los capitales se muevan de unas regiones a otras, ¿ya? Casi incluso sin importar lo que definan los estados, ni gremios, ni tarifas locales, ni restricciones al comercio, ni nada. O sea, al final se va consolidando una suerte de economía mundial, ¿no? En donde terminan volviéndose determinantes las compañías multinacionales y las compañías transnacionales. Vale la pena resaltar estos nombres, ¿no? Porque para que recuerden la diferencia, ¿no? Una compañía multinacional es una compañía a la cual, si bien es cierto, opera en varios países, pero todavía posee una administración centralizada, ¿sí? En un país determinado, ¿no? En cambio, las transnacionales son compañías que tienes varias, bueno, en realidad son varias compañías que operan en diferentes países y ya no hay un sistema centralizado, sino todas responden a una misma marca, pero ya cada una tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, esa sería la idea de la globalización económica. Y bueno, esa globalización económica, en donde el mundo es dominado por estos enfoques, por estas compañías, y las otras formas de globalización también, la económica, la política y la cultural, lleva al surgimiento de personas optimistas y otras pesimistas respecto a la globalización, ¿no? Eso también ya discutimos un poco en clases pasadas. Por ejemplo, las visiones optimistas de la globalización plantean, sobre todo, por ejemplo, en términos económicos, esta convergencia, ¿no? O sea, la convergencia económica entre países y regiones. O sea, cada vez países ricos y pobres van a ir acortando distancias, ¿no? Lo cual, bueno, ya después de toda la experiencia que estamos teniendo, vemos que no es así. Es más, la crisis del coronavirus está aumentando en vez de disminuir las desigualdades, ¿no? Y eso más bien tendría que ver con las visiones pesimistas sobre la globalización, ¿no? Visiones pesimistas que plantean, entre otras cosas, que nomás, que bueno, los capitales globales ganan con la competencia internacional entre trabajadores presionados a tolerar más explotación, ¿sí? Eh, Básicamente, ¿qué sucede? O sea, que bueno, gracias a la globalización, grandes capitales pueden aprovechar condiciones laborales de sobreexplotación en, por ejemplo, países del sudeste asiático, países latinoamericanos, África. O sea, se puede aprovechar esas regiones del mundo para explotar a los trabajadores en mayor medida, aprovechando que hay condiciones laborales deterioradas, ¿no? ¿Qué más? También vendría la posibilidad de que surjan o se globalicen las crisis capitalistas, ¿no? Tomen en cuenta, por ejemplo, cómo la crisis del coronavirus, siendo una crisis con un origen muy puntual, ¿no? Wuhan, hasta donde sabemos, y termina afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, las propias crisis capitalistas, de una u otra manera, también terminan expandiéndose a escala global, ¿no? Se globalizan. Y eso obviamente genera varios patrones nuevos en la producción, eh, em, como por ejemplo esta producción flexible y descentralizada que puede aprovechar, digamos, ¿no? Que tú puedes tener trabajadores sobreexplotados en unas regiones del mundo, ¿sí? Sobreexplotación laboral y también de la naturaleza, ¿no? Porque puedes extraer recursos
Pero en otro lado del mundo, en cambio, desarrollas la tecnología de punta, ¿no? O sea, el clásico ejemplo de los celulares. Los celulares, toda la parte de diseño, software, tecnología y demás, viene pensada en los centros, ¿no? Estados Unidos, China y demás. Pero ya el ensamblaje como tal, la obtención de los materiales, la parte, si quieren, más material del objeto, esa en cambio se logra obtener a través de sobreexplotación laboral y naturaleza, ¿no? O sea, esa sería, digamos, una posibilidad también de crisis porque obviamente tarde o temprano puedes generar problemas ambientales, puedes generar problemas laborales, etcétera, ¿no? Y es más, puede surgir un ejército laboral de reserva a escala mundial, es decir, grupos de trabajadores eh, que no viven bien, ¿sí? Que están entre el desempleo y el subempleo, pero ya no solo en un país, sino a nivel del mundo, ¿sí? Y esto obviamente que tiene total sentido, es decir, Latinoamérica ha sido por excelencia una región en donde tenemos trabajadores subempleados que muchas veces son aprovechados por las grandes compañías transnacionales o multinacionales, de ejemplo, las maquilas en México, empresas norteamericanas que se van a México para ensamblar los vehículos y luego aprovechan que sale la mano de obra barata en México y luego venden los vehículos en Estados Unidos, ya por llevar a un caso extremo, ¿no? Pero hay muchas formas. Por ejemplo, eh, la sobreexplotación de trabajadores bananeros. En el Ecuador, la producción de banano y la exportación de banano es una de las actividades que más explota a la gente, la explotación laboral. Y esas actividades obviamente terminan siendo lucrativas para ciertos exportadores grandes, ¿no? Ciertos exportadores grandes que, bueno, de una u otra manera se llevan la mayoría de las ganancias sin que necesariamente lleguen al resto del país el resto de ganancias, ¿no? Pero bueno, el caso es que surge la posibilidad de que en el mundo, ya no solo en un país, sino en el mundo, exista un ejército laboral sobreexplotado en condiciones de desempleo, de subempleo, que acepte básicamente cualquier labor con tal de tener algún ingreso y sobrevivir, ¿no? Y bueno, este último punto nos faltaba, entonces vamos a completar nuestra visión de estas diferentes perspectivas de la globalización con esta otra perspectiva, ¿no? De los escépticos de la globalización versus los creyentes de la globalización. ¿Ya? Esto que tiene que ver. Entonces también hay esta distinción porque algunos, ¿sí? Eh, algunos consideran que todavía no emerge un nuevo orden económico global. Sí, todavía no. O sea, como que la globalización todavía no existe o todavía está en una transición, ¿no? O sea, no es todavía un hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos autores, Renton cita algunos autores como Hirsch, Thompson y otros, ustedes los pueden leer en la introducción del texto, no hace falta leerse esa introducción por si acaso para la clase, pero al menos les dejo citados por si después quieran profundizar. Entonces, algunos autores que plantean que la economía todavía no se encuentra tan globalizada, o sea, no se encuentra más globalizada hoy de lo que estaba hace 100 años atrás. Difícil de aceptar, ¿no? O sea, yo creo que una de las mejores mediciones de la globalización, o una de las, porque hay varias, ¿no? Es a través justamente del comercio internacional, ¿no? El comercio internacional es un tema que cada vez no les voy a mentir, me está fascinando más porque a través del comercio internacional uno ve unos patrones bien tenaces de cómo está evolucionando el capitalismo global. China, por ejemplo, ha logrado desplazar a Estados Unidos en la participación del comercio mundial. ¿Sí? Resulta ser que ahora China es el principal país que exporta al mundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que bien o mal, el hecho de que esta tendencia a la expansión del comercio internacional sea cada vez mayor, nos da una idea de que, bueno, sí, creo que estamos más globalizados ahora de lo que estábamos hace 100 años, ¿no? Pero bueno, hay autores que todavía tienen sus dudas. De hecho, permítanme, por ejemplo, vamos un momento a conectarnos a internet. Wow, no se preocupen de tanta cosa. Quiero solamente que hago, disculpe, la fuerza de la costumbre. Vamos a ver un mapita. Debía haber puesto esto en mis láminas, pero vamos a ver un mapa solamente del comercio mundial. Eh, World Trade. Entre. Y veamos cómo está Estados Unidos, United States. ¿Ya? Imágenes. Esto es una cosa bien evidente. O sea, ya ahorita no hay mucho que discutir, ¿no? O sea, cómo China, sí, le ha logrado y le logra disputar el comercio internacional a Estados Unidos, no solo de ahora, ¿sí? No solo de ahora, sino ya. em,
Pongamos tal vez un versus. No solo de ahora, sino que ya es una lucha comercial entre Estados Unidos y China ya de carácter tremendo, ¿no? Quiero ver un mapa lo más actual posible. Bueno, 2018 ya, es que ya se veía, ¿no? Vean, por ejemplo, este mapa, ¿no? De hecho, me voy a llevar este mapa a mí. Bien. De hecho, yo mismo tengo algunas investigaciones que estoy haciendo. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una investigación con estudiantes de la facultad, con dos exalumnas mías. No, varón, a ver. Estamos haciendo una investigación justamente sobre redes de comercio y bueno, en general, yo estoy metido ya en estos temas de redes de comercio por algún tiempo. Todavía me falta mucho por aprender, pero es bien interesante estos patrones, verán. Algún rato tal vez, si nos da el tiempo, hemos de hablar de redes de comercio. Aunque creo que sí hay una mejor, porque este es hasta 2018. Déjenme ver si hay alguna 2020. Sería interesante ver. Eh, veamos este. Bueno, tocaría buscar más, pero bueno, el punto aquí, colegas, ¿cuál es? O sea que el propio comercio internacional, sí, dejémoslo ahí, ya no es tan grave, esto solo es ilustrativo. O sea, el propio comercio internacional que nos muestra, o sea, nos muestra cómo, primero, es un buen indicador hasta de las disputas, ¿no? Que hay entre las grandes potencias capitalistas del mundo. Entonces ahora podemos ver, obviamente, que China eh, es el principal país el principal socio comercial para otros países del mundo, ¿no? Incluso en Latinoamérica. O sea, China ha logrado expandirse bastante en Brasil, algo en Perú, también en Chile. Y bueno, en general Estados Unidos obviamente que ya ha ido perdiendo su influencia comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, la desesperación que en su momento tenía Donald Trump de hacerle frente a China en términos comerciales no era porque sí. O sea, realmente China está expandiéndose a nivel comercial y probablemente cuando ya tengamos cifras 2020 con el coronavirus y 2021, se va a ver que China domina más todavía. Entonces, yo que sí creo que a diferencia de estos autores que cita Renton, no es que Renton crea esto, ¿no? Renton dice, bueno, hay autores que dicen que tal vez la economía no está más globalizada hoy de lo que está hace 100 años. Yo diría que tal vez no. O sea, sí está globalizada y el indicador tal vez sea el comercio internacional. Pero bueno, hay una discusión ahí. ¿Qué más? Lo que sí es real, creo yo, es que todavía es raro encontrar compañías estrictamente transnacionales. Tal vez eso sí es real. O sea, todavía las compañías tienen una administración central muy clara de a qué país responden, ¿no? Por ejemplo, todavía Apple se puede decir que tiene cierto vínculo con Estados Unidos, Facebook igual, Huawei es claramente China, lo mismo Xiaomi. Entonces, como que todavía se puede decir que compañías literalmente transnacionales, donde no hay un país básicamente que sea centro de operaciones, sino que ya cada compañía opera por su cuenta. Yo diría que sí, no, o sea, sí hay, ¿no? Sí hay, pero, por ejemplo, ¿no? Todavía, o sea, una de las transnacionales yo diría que pueden estar, por ejemplo, las ciertas petroleras, tal vez, ciertas empresas mineras que tal vez ya tienen su propia lógica dependiendo del país al que van, por ejemplo, las automotrices, esa creo que es una transnacional clara, ¿no? O sea, Chevrolet creo que es un ejemplo muy claro de una empresa que si bien todas responden a una misma marca, pero ya cada empresa actúa de forma autónoma, ¿no? O sea, ya la Chevrolet en Ecuador es totalmente distinta de lo que pase con Chevrolet en Estados Unidos. Entonces, sí, sí hay transnacionales, pero todavía no al gran nivel que uno quisiera o esperaría, más que quisiera, esperaría, ¿no? Entonces, tal vez por ese lado sí, o sea, todavía la globalización le falta. Eso yo diría, o sea, que todavía nos falta ver cuánto más puede llegar la globalización. Porque yo todavía tengo la hipótesis, ¿no? Que la propia lucha comercial entre Estados Unidos y China puede terminar provocando que capitales de Estados Unidos y China se terminen hasta ensamblando. Y no es raro, o sea, no es raro ya encontrar, por ejemplo, ¿no? Tiendas de Apple en China. Ya ahorita es bien común. Y China es un mercado importante para varias empresas originalmente norteamericanas. Entonces, quién sabe si con los años se empiecen a ensamblar estos capitales y empecemos a tener compañías que ya no sabes si son gringas o chinas. Tal vez originalmente eran gringas, pero ahora ya son una sola cosa. Puede pasar, ¿no?
Y de hecho esa sería, a mi criterio, una movida interesante de Estados Unidos, ¿no? De los capitales norteamericanos. O sea, si ya no puedes vencerles, trata de llegar a acuerdos y empieza a ensamblarte, ¿no? Y de hecho Europa sería de ver a dónde va, ¿no? O sea, yo creo que Europa posiblemente tome un camino de ese estilo. O sea, si no le puedes vencer al gigante, bueno, únete. Y en vez de que te aplaste, mejor trata de generar una concentración de capital negociada y pactada, ¿no? Pero bueno, tal vez eso falta todavía tiempo para que lo veamos, ¿no? Si es que llega a darse. ¿Qué más? Para ciertos enfoques que no son creyentes, o sea, que todavía son escépticos de la globalización, dicen que, bueno, la economía mundial no es global, sino regional y está dominada por bloques. Esto también creo que es cierto. O sea, pese a que yo creo que sí estamos muy globalizados, es real que todavía falta y por ahora al menos lo que domina sí es verdad, son los bloques comerciales. Y los bloques comerciales hoy por hoy son evidentes, ¿no? Por un lado tenemos bloque de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, México a través del NAFTA. Tenemos, bueno, el antiguo NAFTA, que ya tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo. Europa Occidental igual, la Unión Europea es claramente un bloque. Asia Oriental, que bueno, tenemos por un lado China, que es una sola cosa. La India, bueno, la India ya es, pues, se puede decir que es casi ya es un poco atrás de Asia Oriental, ¿no? Japón, que todavía pelea algo, algo. Entonces, y bueno, el resto somos periferias, ¿no? O sea, el resto sí somos periferias que de ratos nos anexamos a uno u otro bloque, ¿no? Pero sí creo que hay esos bloques al menos, o sea, como que sí se puede decir que todavía el mundo aún no es una sola gran masa dominada por una sola gran cadena o línea comercial, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, en términos comerciales, China todavía no es que domina todo, ¿no? Tampoco. Y China tiene todavía muchas limitaciones, o sea, militarmente China todavía yo creo que no está a la par de Estados Unidos, por ahora. No sé qué pase luego. Tampoco creo que China esté a la par en muchos desarrollos de software como lo está Estados Unidos, todavía, porque toca ver qué pasa con el 5G, por ejemplo. Quién sabe, y el 5G realmente revolucione las cosas. O la computación cuántica, que algunos especulan, yo en eso sí soy ignorante, no tengo miedo en decirlo, pero puede ser que incluso la computación cuántica, por ejemplo, algunos dicen que ya se está desarrollando lo suficiente en China. Y vaya a ser que los chinos nos den una sorpresa, quién sabe, de aquí a unos meses. Pero bueno, eso dicen los chinos, ¿no? Ahora realmente no se sabe qué mismo será. Pero aún hay espacios en donde Estados Unidos domina, ¿no? Verán, un indicador, hablando de estos temas de globalización, ya que estamos justo en temporada, un indicador que puede ser interesante de esto es las propias Olimpiadas, ¿verdad? Eh, la pugna entre potencias también se solía ver, por ejemplo, a través a través de medallas, ¿no? O sea, a ver, eh, medallas olímpicas. Ahorita que estamos, para que sepa el mundo, ¿no? Porque este video quedará grabado en YouTube y lo verán quién sabe quiénes nomás. Resulta ser que las Olimpiadas ahora se hicieron en el año 2021, no se suspendieron un año por la pandemia. Y bueno, si uno ve cómo avanzan los medalleros, no sé si estos son, no, esto es Río 2016, dice. No, pero yo quiero Tokio 2020. Ay, estoy en modo Spanglish. Veamos, quiero ver algún medallero. Claro, recién está, ¿no? Recién creo que está, esto es de hace 2 días, no sé si habrá alguno más actual, dejen ver. Pero bueno, este era un típico indicador que se tenía, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría. Bien interesante, verán, cuando había las Olimpiadas, siempre se veía, bueno, cuáles son los países que están a la cúspide de la obtención de medallas, ¿no? Para un poco, y un poco eso daba la idea de, bueno, cuáles son las potencias globales, ¿sí? Entonces, siempre era típico verle a la Unión Soviética peleando medallas con Estados Unidos, por ejemplo. Ahora lo que toca ver, bueno, no logro conseguir uno más actual, vemos el 26 de julio. Lo cierto es que, digamos, en los medalleros, y eso nos va a mostrar el medallero de, ahí está el 26. Entonces ahí se puede ver, ¿no? En el medallero, claro, tenemos ciertos países excepcionales que están al inicio, pero ya con el tiempo se van despegando algunos países y seguramente los que se despegan empiezan a ser Estados Unidos y China. Entonces ahí, por ejemplo, China ya ven que tiene 18 medallas ahorita, ¿no? Entonces ese es un dato interesante, ¿no? Para un poco evaluar el futuro del mundo y la potencia. O sea, resultado ser un dato interesante, así como el comercio, el dato de las medallas olímpicas es interesante. No es determinante, ¿no? Pero es interesante porque China empieza a subir y a subir y a subir
y realmente le genera presión a Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía tenemos bloques, ¿sí? Todavía tenemos bloques. Ahora, bueno, como les digo, sí es verdad, el comercio internacional es una forma de globalización, pero tampoco hay que olvidarnos que el comercio internacional ya existía desde antes, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sí es también un poco cuestionable si basta con que haya más comercio internacional o qué más debe haber para que podamos creer totalmente en la globalización, ¿sí? Pero bueno, o sea, digamos que es lo que algunos escépticos dicen que, bueno, el comercio internacional no es buen indicador porque ya antes había comercio internacional. Pero yo creo que sí es un indicador interesante, sobre todo si le desmenuzáramos por tipos de bienes negociados. Esa ya es información más difícil de analizar, ¿no? Pero es interesante porque podríamos ver qué países son los que están dominando en tecnología o vacunas. ¿Cómo se estará avanzando en el comercio de vacunas? Y obviamente sabemos que los países pobres estamos fregados, ¿no? Con eso de las vacunas, aunque ahora ya han empezado a llegar más. O sea, yo creo que el fenómeno de las vacunas es bien interesante porque al inicio, cuando recién salían las vacunas, surgieron, por ejemplo, dentro de los países los vacunados VIP, ¿no? En los países pobres. Y luego a nivel mundial, primero se vacunaron los países ricos. Entonces, como que el problema de la vacunación de COVID, al inicio, tal vez sea un interesante indicador de cómo se dan las desigualdades en el mundo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, hay otros escépticos de la globalización que en cambio plantean que, bueno, eh, ¿hasta qué punto la globalización capitalista es o no inevitable? ¿Sí? Aquí tienen en la mina a esta dama, la llamada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, ¿sí? Que fue primera ministra de Inglaterra. Y esta dama que, bueno, de carácter duro, ya digamos que de carácter duro, pero no de muy buenos recuerdos, ¿no? Ella junto con Ronald Reagan fueron de los grandes propulsores del neoliberalismo a su modo, ¿no? Pero bueno, Thatcher, ella tenía una frase que decía, There is no alternative. Sí, era la Tina. Entonces mucha gente tomó esa idea de Thatcher, porque Thatcher decía básicamente, no hay alternativa, hay que dejar que la economía de mercado avance, hay que liberalizarlo todo, ese es el camino, ¿sí? Y bueno, muchos defensores de la globalización han planteado ideas parecidas, no hay alternativa, o sea, más allá de lo que queramos o no queramos, el mundo se está globalizando. Y si quieren la versión moderna de Latina, de la no hay alternativa, yo diría que esta es la versión moderna. Claro, quienes dijeron esto eran pro Occidente, ¿no? Pro Estados Unidos, pro eh, Inglaterra y demás, pero yo diría que ahorita lo que no parece haber alternativa es el dominio chino. O sea, cada vez más estoy más y más convencido que el dominio chino tarde o temprano va a ser total, a menos que pase algo en el intermedio, ¿no? O sea, el mundo es bien cambiante y una pandemia, claro, la pandemia del coronavirus más bien aceleró a China, o sea, versus el resto del mundo, ¿no? Yo creo que esa es la no alternativa actual, pero como ven, el mundo cambia. Entonces, bien puede pasar algo que haga que China pare su expansión. Puede pasar. Yo creo que uno de los límites que le van a llegar a China tarde o temprano son los límites climáticos. Ahorita, por ejemplo, China está viviendo unas precipitaciones muy serias, unas inundaciones serias a causa de lluvias, pero es bastante común ver, por ejemplo, en Beijing, cómo el aire está bastante contaminado y la gente a veces tiene que parar, no puede salir a sus actividades normales por la contaminación enorme que hay en China, en ciertas ciudades de China. Entonces yo creo que el límite medioambiental le va a hacer que tal vez China pare un poco. O quién sabe, tal vez China se dedica a la remediación ambiental y hace el mega negocio también. El capitalismo es eso, o sea, el capitalismo es encontrar el negocio. Pues China capaz que le encuentra negocio hasta la reconstrucción ambiental y se lleva un golazo y tal vez ya están en eso. De hecho, yo recuerdo haber escuchado alguna vez, creo que en China mismo, que tan mal estaba el ambiente que ya vendían, eh, digamos que unas como tipo cápsulas con un respirador, antes de la pandemia, ¿no? O sea, pensaba antes de la pandemia. Unas cápsulas con respirador que te venía diferentes tipos de aromas. Por ejemplo, aroma a primavera. Entonces, el aire en el ambiente puede estar hecho pedazos, pero tú te ponías esto en la cara y ya respirabas aire de primavera embotellado, ¿no? Encapsulado. Entonces, los chinos ya estaban en esas ondas. O sea, no me sorprendería que China, o sea, por eso es que yo creo que China es el capitalismo perfecto, ¿no? O va a ser, o puede ser el capitalismo perfecto. Porque China no está perdiendo su tiempo en libertades, democracias y no sé qué cosas que supuestamente defienden los gringos. Supuestamente, porque claro, los gringos son libertades para ellos,
pero todos los pobres que viven en Guantánamo, en la prisión que está en Cuba, no creo que opinen lo mismo. O todos los países que han sufrido invasiones norteamericanas, ¿no? O sea, yo creo que eso sí, a ellos no es que les llegó libertad y democracia con las invasiones gringas, pero bueno, el punto es que China es mucho más pragmático, es mucho más comercial. Y el capitalismo es eso, o sea, el capitalismo es negocio, economía, eh, ganancias y sobreexplotación laboral, ¿no? O sea, China paga unos salarios bajísimos, pero aún así China ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas. Entonces, China es bien peculiar, o sea, es bien peculiar. Por eso es que digo que el mundo puede estar siendo marcado a lo que haga China. Entonces, uno podría plantearse que ahora la no alternativa es China nos va a arrasar y no hay alternativas. Pero claro, es una lectura muy, primero es muy pesimista, aunque a veces yo no les voy a mentir, a veces siento que es así. Pero también hay que ser claros que si bien lo global tal vez no podemos hacer mucho, y es real, países como los nuestros no pueden hacer mucho a escala global, pero sí tenemos alternativas locales. O sea, yo cada vez soy más creyente, por ejemplo, que mientras más personas se eduquen y mientras más personas aprendan, mientras más le dediquemos a la educación, hay más posibilidades de que la misma gente como ustedes colegas, puedan construir alternativas, opciones. Y si vamos acumulando ese esfuerzo, digamos, ya, voy a soñar un poco, me permiten, ¿ya? Digamos que ya este curso por fin sale bien, quedan los videos y todo, y con el tiempo yo mismo le mejoraré, escribiré tal vez libros, lo que sea, pero más importante que eso, se deja ideas a más gente, después yo ya me moriré, ya no existiré, quedarán estos videos, y después más gente retomará el trabajo, y más gente, y más gente. Entonces, puede que tarde o temprano esto que estamos hoy discutiendo sean las bases de algo mucho más avanzado, una crítica más avanzada al capitalismo. Y asimismo, se construyen alternativas desde muchas otras personas. Hay mucha más gente que hace cosas más geniales que de lo que podemos imaginar. Gente que se dedica a construir labor comunitaria, gente que tiene sus propios huertos, o sea, salidas y alternativas desde lo local, ¿no? Entonces yo sí creo que desde nuestras propias trincheras, si queremos llamarles así, se puede hacer una suerte de contracara a la globalización, ¿no? O sea, sí, la globalización se está dando. Sí, cada vez estamos más conectados y no hay mucho que hacer, tal vez es cierto, pero podemos aprovechar eso para darle más poder o más capacidades a nuestras propias potencialidades locales, ¿no? Ejemplo, yo cada vez soy más creyente que desde la propia Latinoamérica podemos decir cosas importantes y hasta hacerle pelea a los argumentos típicos europeos y norteamericanos en la propia economía. Yo creo que podemos. Yo creo que si nos dedicáramos el tiempo suficiente, podemos hacerlo, pero claro, hay un problema muy serio, los recursos, la limitación de recursos, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? O sea, la pregunta en el fondo es si es que hay o no hay alternativa a un mundo cada vez más globalizado por el capital. O sea Estados Unidos o sea desde China, pero un mundo globalizado, en donde básicamente todo se va a volver negocio y todo se va a volver mercancía, ¿sí? ¿Será o no será? Yo creo que a largo plazo pueden pasar muchas cosas. Y creo que todavía puede haber un espacio de resistencia desde nuestros puntos locales, ¿no? O sea, desde la periferia. Sin embargo, al mismo tiempo, esa resistencia tendrá que aceptar que por muchos años vamos a seguir siendo dominados por el capital y el capitalismo, ¿no? De hecho, quién sabe, y el capitalismo en realidad todavía no muestra su real faceta. Tal vez lo que Karl Marx vio y lo que ustedes estudiaron de los conceptos del capital, fue lo que Marx pudo ver en su época porque todavía no veía al capitalismo demasiado integrado con el Estado, pero ya hacia extremo. Porque, por ejemplo, cuando Marx escribe El Capital en 1867, el tomo uno, Marx no hace un análisis de un capitalismo en donde de entrada el burgués y el Estado estén ensamblados. No, el análisis de Marx es simplemente considerando al capitalista y a los trabajadores, abstrayendo de cuál puede ser el rol del Estado. Sí, y bueno, el Estado iba a venir después. Pero ahora mi duda, una duda bien personal, incluso intelectual, es, ¿qué tal si ahora tuviéramos que reescribir el capital, considerando que de entrada, o sea, de entrada tenemos no dos, sino tres agentes, Estado y capitalistas ensamblados y el proletariado o los trabajadores del otro lado? Entonces, tal vez eso significaría reentender varias cosas de lo que dijo Marx, ¿sí? O sea, tener que el capitalista puede regular
Por ejemplo, el tema financiero, ¿se acuerdan? Con el tema financiero, los capitalistas pueden explotar a los trabajadores a través de la deuda. Y la deuda depende de la tasa de interés. O sea, por ejemplo, no podemos explotar trabajadores, o bueno, los capitalistas pueden explotar trabajadores a través de la deuda. Pero la deuda puede depender mucho de las tasas de interés y otros factores, obviamente. Pero ¿quién define las tasas de interés? Ahí vienen los gobiernos. Porque hoy por hoy mucha de la política monetaria de los países se ejecuta a través de manejo de tasas de interés. Entonces, los gobiernos, más obviamente los sectores financieros, no los grupos financieros. En el Ecuador realmente los gobiernos tienen muy poco que decir, son más los grupos financieros por el poder de mercado que tienen, me parecen. O sea, tenemos mercados financieros tan concentrados que básicamente el gobierno no puede hacer mucho con el manejo de tasas de interés. Pero en Estados Unidos es al revés. Estados Unidos sí tiene un gobierno que puede mover las tasas de interés. En Europa también, y entonces ellos mueven las tasas de interés, pero ¿qué tal si ellos también están ensamblados a la lógica del capitalista o de los grupos capitalistas? Entonces puede surgir una dinámica bien compleja, ¿no? Que creo que todavía está por estudiarse. Pero bueno, colegas, entonces aquí quisiera abrir un ratito el debate, no tenemos mucho tiempo, pero solo quiero plantearles esta duda. ¿Será que no hay alternativa y el mundo va a una sola tendencia? No sé cuál, pero yo personalmente diría China y el capitalismo chino y la implementación del modelo chino a todo el mundo tarde o temprano. No sé si sea así, digo, esa es una opción. Pues no sé, colegas, ¿creen ustedes que el mundo va hacia una globalización total del capitalismo y donde a la final será mercancía hasta, no el aire que respiremos, pero casi? Sea, solo vean esto, ¿no? Hasta YouTube, que en un inicio tenía una dinámica diferente, ahora resulta que te friega toda la existencia con sus anuncios, ¿no? Y con esta oferta de YouTube Premium y ojalá YouTube no me bane, no me censure este video por decir lo que digo, ¿no? Pero el mismo YouTube que antes era más libre, ahora resulta que tienes mensajes comerciales y tal vez con el tiempo, quién sabe, solo puedas acceder a YouTube ya literalmente pagando, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué opinan, colegas? ¿Será que esto es inevitable? ¿No hay opiniones? Yo creo que sí, profe, es totalmente inevitable, porque claro, un modelo que puedo sacar a un país que está en la total pobreza, en una velocidad que sería récord, ¿no? Con unos Ujú. crecimientos impresionantes al año del PIB. Entonces, creo que es difícil que no sea aplicable en todo el mundo. Tal vez sí haya resistencia por parte de las potencias mundiales, como es Estados Unidos, pero a la final sí ve que con eso puede intentar recuperar la, la hegemonía que está perdiendo. Entonces, yo creo que se lograría adaptar a eso y terminaría todos con el modelo chino de básicamente poner un precio a todo. Eh, y aparte tomemos en cuenta que China está beneficiada del uso de la inteligencia artificial, China está queriendo apostarle al 5G, China también está metida en temas de software y tecnología. Claro que yo diría que todavía no está a la par de Estados Unidos, creo, no sé. Pero verán, hay ciudades chinas que incluso están totalmente automatizadas, ¿no? Mientras, claro, los campesinos chinos se mueren de hambre, pero bueno, o sea, el caso es que hay esas otros factores extra, ¿no? El capitalismo de la vigilancia. O sea, si alguien sabe del capitalismo de la vigilancia es de propia China. Tienen millones de cámaras vigilando a cada quien y son cámaras de reconocimiento facial, ¿no? O sea, entonces tienen el sistema de crédito social, no sé si han oído, ese sistema de crédito social en donde básicamente se le dan puntos a los ciudadanos según cómo se portan. Entonces, mientras más adecuado sea el comportamiento del ciudadano a lo que diga el gobierno, más posibilidades de acceder a créditos, a una casa y otros servicios. En cambio, mientras más se aleja el individuo de lo que dice el gobierno, menos puntos y, entre comillas, hasta castigos, ¿no? Y el caso extremo es lo que China hizo en Hong Kong, o sea, quien se opone al modelo chino simplemente te caen un montón de policías, te llevan arrestado y chao discusión, chao protestas, ¿no? No sé si se acuerdan que Hong Kong estaba en protestas hasta no hace mucho y de repente se cayó Hong Kong, ¿sí? Pero no sé quién opine. ¿Quién cree que esto sí es evitable? O sea, que tal vez el capitalismo no se va a expandir tan salvajemente como parece que ya mismo se expanden. ¿Quién cree que no? ¿Quién quiere darnos una luz de esperanza de que se puede hacer algo?
¿No hay opiniones? No olviden que también pueden Profe, hacerlas a través. Por favor. o sea, yo creo que sí se va a llegar hasta el punto donde usted dice, pero creo que sí se va a demorar bastante igual. O sea, nosotros no veríamos ese cambio, creo yo, ni, o sea, quizás nuestra tercera generación, no sé, porque como usted comentaba antes, hay zonas donde todavía no ha llegado este tipo ¿cómo se diría?, de expansión del capitalismo, ¿no? Hay zonas que, por ejemplo, todavía no están totalmente industrializados o bueno, quizás en las zonas periféricas solo veamos el desgaste, más no en sí como la matriz de donde se desarrollan las industrias, que es en sí donde nace esto. Entonces, por ejemplo, yo creo que como Ecuador no veríamos ese cambio, creo yo, o al menos hasta que nosotros después de muertos quizás se dé eso, pero yo creo que como países tercermundistas nos van a seguir manteniendo así porque de cierto modo nosotros les damos comida, o sea, les damos todo lo que ellos necesitan para seguir. Entonces creo que de cierto modo se llegaría a eso, pero viendo solo el desgaste y, y quizás los avances en la tecnología que a nosotros nos llegan súper retardados. Entonces, no sé. Yo también lo veo con un poco de escepticismo a esto porque es como que eh, sí, o sea, sí va a llegar al punto donde se controle todo quizás, pero vemos que aquí en Ecuador ni siquiera hay una gran cantidad de personas que no cuentan con internet o con internet bueno o no cuentan con un celular, entonces yo todavía le veo así como que falta mucho tiempo como que para que se dé ese tipo de dominio. Chévere, muchísimas gracias. Y de hecho, esto me ayuda a hacer una puntualización. Cuando yo estaba refiriéndome a esto, me refería a las grandes potencias, ¿no? O sea, yo en realidad estaba pensando en la expansión china en las grandes potencias. Porque en la periferia del mundo lo más probable es que nos quedemos como periferia, incluso con todo y expansión china, ¿no? O sea, es muy buena observación de nuestra compañera, ¿no? O sea, aquí sí un tema que yo estaba pensando en las potencias, ¿no? O sea, no estaba pensando precisamente ya en la periferia, ¿no? Porque verán, para la periferia, yo personalmente creo que nunca se va a dar este proceso, así a lo bruto como las ciudades más avanzadas, chinas o gringas. Yo creo que la periferia estamos vuelta condenados a una mezcla entre narcotráfico, crimen, eh, gobiernos corruptos y empresas corruptas, ¿no? Y grandes empresas corruptas. Y el capitalismo va a ser eso. O sea, yo creo que el capitalismo o sea, primero hay que dejar en claro, no quiero escucharles a ustedes decir alguna barbaridad que alguna vez escuché por ahí. El Ecuador es capitalista, ¿sí? O sea, de entrada el Ecuador es capitalista. O sea, no vayan a cometer el error de decir que no. Al menos en nuestro enfoque, el Ecuador es capitalista porque hay capital, o sea, ya hay producción que depende del capital y es la mayoría. Hoy por hoy las grandes empresas como Pronaca, como el Grupo La Favorita, como todos estos sectores financieros dominan la economía ecuatoriana. O sea, somos capitalistas, pero somos capitalistas subdesarrollados, si quieren, o periféricos. Entonces, yo creo que el mundo, o sea, no hay alternativa. Yo lo pensaba en como un dominio total del modelo chino en los centros. Pero en cambio en la periferia es como que vamos a seguir siendo periferia, pero una periferia mucho más mezclada entre el narco, el crimen, gobiernos corruptos, o sea, un capitalismo mucho más a nuestro estilo, ¿no? Por exagerar, ¿no? Mucho más a nuestro modo. O sea, un capitalismo más narco, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y de hecho, no olviden que el narco también es capitalismo. O sea, ya habremos hablado de eso, ¿no? O sea, son negocios. O sea, el narco es negocio. Claro que no es un negocio tan lícito, ¿no? O quién sabe si con el tiempo se vuelva lícito. Se vuelva tan fuerte que digan, bueno, hay que hacer lo que se hizo con el alcohol y termine volviéndose legal, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, yo me refería a eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, compañera, su observación. Ahora, yo solo le planteo una cuestión bien peculiar. Es verdad, o sea, nuestro país tiene muchas limitaciones hasta de Internet y en general Latinoamérica, ni qué decir África, pero con todo y limitaciones hay algo que ha logrado acceder y se volvió un éxito.
y aquí no me van a dejar mentir, WhatsApp. Puede faltar todo, puede faltar internet, puede faltar datos, pero para tener acceso a WhatsApp, así sea para estar para estar comadreando o en el chisme, no me van a decir que como sea se logra llegar a tener WhatsApp. O sea, yo creo que el WhatsApp es uno de los grandes éxitos de Facebook, porque todo pertenece al mismo Zuckerberg, ¿no? O sea, el logro de haber accedido a lugares muy remotos a través de sistemas como estas redes ya, porque yo creo que WhatsApp, a diferencia del Facebook como tal, tiene ventajas, ¿no? O sea, es un medio propiamente de comunicación que obviamente requiere datos, pero que cada vez va entrando más y más, ¿no? Yo de hecho alguna vez vi datos precisamente de Ecuador que WhatsApp estaba entre las redes sociales más empleadas, a tal punto que ya casi no le vemos como red social. O sea, WhatsApp casi que es nuestro sistema de mensajería por defecto, ¿no? Y hasta de llamadas, o sea, empieza a volverse sistema de llamadas. Entonces, yo diría que la globalización o sea, es más o menos así. La globalización de los centros va a ser de un tipo, ¿sí? Va a ser de un tipo, y aquí es donde yo creo que China gana. Pero en cambio, la globalización de la periferia va a ser de otro tipo, en donde va a darse estos procesos que les digo, ¿no? O sea, yo creo que más o menos para allá vamos, creo. Entonces, la globalización de los centros, China va a dominar. O sea, China, el modelo chino va a ganar, creo yo. Como bien dice la compañera, de aquí a un montón de años, y tal vez no lo veamos. Pero miren, ¿qué significa que no lo veamos? Que el capitalismo nos va a enterrar a toditos, vivos, o muertos, o como sea. Y el capitalismo va a seguir evolucionando después de que estemos nosotros aquí discutiendo, primero. Pero en cambio, en la globalización de la periferia, va a ser este toque latino, caribeño, no sé qué nombre darle, ¿no? Ese toque nuestro, ¿no? Que es el toque medio narco y demás. Entre comillas, ¿no? Porque el narco no es que sea propio nuestro, ¿no? O sea, es resultado de un montón de cosas que los propios Estados Unidos dejaron a Latinoamérica, ¿no? O sea, no es así nomás tampoco. Pero bueno, yo creo que ese es el tipo de globalización que nos espera, o que ya se está dando, ¿no? Y de nuevo ahí va la pregunta, tal vez esto era lo que me faltaba recalcar, estas diferenciaciones, ¿no? Que bien que me dijo la compañera este punto. Entonces ahí viene de nuevo la pregunta, ¿será que hay alternativas? ¿Será que el mundo podrá evitar, o sea, ¿será que el mundo del capitalismo central podrá evitar que China domine? ¿Y será que el mundo del capitalismo periférico como nosotros pueda evitar que el crimen organizado, el narco y demás sea el que domine? ¿O será que no hay opciones? ¿Quién más quiere opinar sobre este punto, por favor? Ya como para ir cerrando esto y pasar a Marx. ¿Alguien más desea opinar? Profe, no le entendí la pregunta. O sea, es inevitable que entre los países poderosos dominará China y que en los países periféricos dominará esta mezcla entre narco, crimen, gobiernos corruptos y en general un capitalismo medio hasta criminal. Profe, yo no termino de entender tampoco la pregunta. Quiero entender que en los países periféricos el capital, o sea, como decir, la parte capitalista se va a apropiar el narco y todo el sector criminal. Y en cambio, como la parte del desarrollo, en los países que ya de por sí son desarrollados, se va a enfocar ahí China. Exacto, más o menos por ahí es la idea. Profe, yo creo que sí, más que nada si uno tiene en cuenta de que China, bueno, de por sí es un país que está desarrollándose, pero en base a lo intelectual. O sea, estamos viendo un desarrollo como justo usted nos comenzaba de las computadoras cuánticas. Entonces, esto es desarrollo como un poco más de estudio. Sin embargo, el narco y el crimen es capitalismo que no tiene un desarrollo intelectual, por así decirlo, y de por sí seguirían siendo otra base de aporte a lo que sería la economía capitalista de un futuro. Ahora, esa es una pregunta interesante. ¿Realmente será que el narco no tiene estos vínculos más intelectuales? Yo alguna vez veía, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Que los sistemas de contabilidad que llevan muchos de estos carteles son a veces súper sofisticados. Igualmente la tecnología que ellos tienen, por ejemplo, pero estamos pensando en México, ¿no? Sí, hay un poco. Entre periferias también hay diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de la periferia de México al de Ecuador, ¿no? O sea, incluso versus México nosotros somos bien pequeñitos. O sea, somos periferia de la periferia, de hecho, Ecuador.
Por ejemplo, ¿no? Los carteles mexicanos muestran a veces que tienen unas tecnologías bien tenaces, ¿no? Incluso para submarinos, o sea, se puede llevar la droga vía submarinos, hasta en el Ecuador se ha visto. Claro, unos medios feitos, ¿no? Pero, de hecho, esta pregunta es todavía más interesante, ¿verdad? ¿Cómo será la interacción entre estos dos? O sea, ¿será que la expansión del capitalismo versión China no llegará a acuerdos con estos otros capitalismos más periféricos? Eso es lo que yo le iba a decir, así tipo, profe, como que tipo Estados Unidos para quizás darle contra a China o alguna cosa, puede apropiarse, o sea, o formar coaliciones con Latinoamérica y con ese tipo de otro tipo de globalización, o sea, los globalizados de periferia, o sea, coalicionar para no dejarse vencer, porque al final de cuentas este es un sistema que nació y se fundamentó en Estados Unidos y que, o sea, y que ellos han venido desarrollando ya por tanto tiempo, o sea, y no es como que han tenido algún cambio y le vieron nacer, es como que conocen más, supongo yo, pero, pero en China quizás lo desarrollaron más, lo estudiaron lo suficientemente bien y hasta lo pudieron haber mejorado. Pero ahí está el hecho de coalición, de jugar, como se diría, como en teoría de juegos, o sea, jugar con la política y con los poderes que existen, ¿no? Y quizás China no está llegando tanto a eso, no lo sé. Yo he visto más que ahorita que se está poniendo pilas en ese sentido, Estados Unidos tratando de formar acuerdos con los países, que tratar de endeudarles para Ujú. que estos mismos sigan de dependientes de Estados Unidos y quizás librarse con deudas con los chinos que tengan algunos países para que ellos lo paguen o lo financien, yo qué sé, y que se unan así a su bando. Entonces podrían trabajar de ese modo. O sea, podría suceder eso, ¿no? Ujú. Ya, interesante, ¿no? O sea, precisamente ese punto al que llegamos, ¿no? O sea, cómo se darán estas interacciones. Y bueno, Estados Unidos, de hecho, ya lo viene haciendo de antes, ¿no? O sea, el vínculo entre el narcotráfico y Estados Unidos existe, ¿no? O sea, muchos recursos del narcotráfico terminan en el sistema financiero norteamericano y también en Europa. En este punto, lo único que les diré, porque yo no tengo claros, aquí sí le estoy lanzando ideas nada más, pero bueno, toca cerrar, pero solo quiero dejarles unas últimas ideas, ¿no? China logró expandirse full en Latinoamérica a través del comercio. O sea, aquí mismo, el gráfico mismo permite ver, ¿no? O sea, China se ha logrado expandir a través del comercio y también a través de deuda. Por ejemplo, China creo que le tiene o le llegó a prestar hasta 60.000 millones de dólares de deuda a Venezuela. Ahorita nosotros creo que le debemos a los chinos tal vez algo así como unos 7, tal vez unos 7.000 millones de dólares. Ya no es el grueso de nuestra deuda, no porque hemos bajado la deuda con China, sino porque aparte de China nos hemos endeudado a lo bestia con otros países, Estados Unidos y con bonos. Pero bueno, yo personalmente no sé muy bien, o sea, yo para qué les voy a mentir, no sé muy bien. O sea, Estados Unidos logró consolidación política, obviamente, en su momento, incluso con invasiones militares, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos tuvo que invadir, invadió, o sea, directa o indirectamente invadió, o sea, Centroamérica, por ejemplo, o las mismas dictaduras latinoamericanas auspiciadas por Estados Unidos. El problema, yo diría el problema de esa estrategia, es que China no le apuesta a la guerra. China le apuesta al capital, o sea, literal, al negocio. O sea, es la esencia del capitalismo, porque claro, Estados Unidos usa la política y todo, pero China usa el propio sistema capitalista, o sea, el negocio, las baratijas chinas y las no tan baratijas chinas. El capitalismo empleado combinado con todas estas herramientas. O sea, por eso digo, a mí se me hace muy difícil que ver que tarde o temprano China decida, bueno, solo me voy a quedar en lo económico. ¿Y por qué no ya empezar la expansión política también, ¿no? Y de hecho ya lo ha realizado, ¿no? Y la disputa de Brasil, por ejemplo, o sea, las relaciones económicas China-Brasil han aumentado durísimo. Entonces yo creo que el propio capitalismo le va a golpear a Estados Unidos, parece paradójico, ¿no? Porque claro, o sea, la idea del capitalismo siempre se pensó, capitalismo Estados Unidos, socialismo la Unión Soviética, esas son las taras de la Guerra Fría, ¿no? Lo que quedó.
lo cual fueron errores hasta conceptuales, ¿no? Pero el punto es que el capitalismo no tiene frontera ni país, o sea, el capitalismo es básicamente un modo de producción donde el capital domina. Y si China logra consolidar ese capitalismo a escala mundial, le veo difícil que Estados Unidos pueda hacer frente. Verán, hay un factor que puede ser, uno de los tantos, ¿no? Que puede ser clave. En Estados Unidos no se puede bajar el salario a gusto y paciencia de los capitalistas, no se puede. O sea, la explotación laboral está limitada, porque en Estados Unidos existen importantes gremios, sindicatos, y la lucha por el salario es fuerte. O sea, Estados Unidos no puede bajar sus salarios como quisiera, a tal punto que por eso hay las maquilas. O sea, en ciertos casos Estados Unidos apuesta a mandar sus empresas al exterior para aprovechar, por ejemplo, tienen muchas empresas en la India, para aprovechar la mano de obra de la India, que es más barata, o en México, porque no se puede explotar excesivamente al trabajador norteamericano. China no tiene eso. China puede seguir explotando y seguir explotando y seguir explotando y tiene más de 1.500 millones de habitantes para seguir en el proceso. Entonces, por el lado del plusvalor absoluto, China puede ganar. Absoluto no en la jornada, pero sí en más gente, más y más gente para explotar. En el plusvalor relativo también, porque China puede darse el lujo de pagar salarios bajísimos. Y aparte, China puede mejorar la productividad del trabajo. O sea, hay un libro súper chévere de Eduardo Galeano. Probablemente han oído hablar de Galeano por las venas abiertas de América Latina. Él tiene otro libro súper chévere que se llama Espejos. Y en uno de esos textos, Espejos es un libro de textos cortos, ¿no? De textos cortitos, pero son varios, ¿no? Entonces Galeano en uno de esos textos habla de China. Y yo le leí este texto ya hace años. Y ya hace años Galeano decía, al parecer los chinos realmente sí entendieron a Marx y al capital. O sea, parece que alguien que sí le entendió a Marx fue China, porque precisamente le entendió lo que realmente Marx estudió. Muchos dicen que Marx estudió el comunismo, no sé qué. No, Marx estudió el capitalismo. Y al parecer, según Galeano, un poco está bromeando, ¿no? China al parecer sí entendió la lección y está aplicando todas las formas posibles de explotación que tiene para crecer y crecer y crecer. O sea, como dice Marx en El Capital, precisamente. En cambio, Estados Unidos no puede, o sea, hay límites. Aparte que la productividad en Estados Unidos está un poco estancada. Y la tecnología, si dejamos de lado software, la tecnología, el avance tecnológico de Estados Unidos sí está un tanto estancado. Huawei le estaba haciendo una pelea durísima en términos comerciales. Estados Unidos tuvo que empezar a aplicar políticas ya no comerciales, sino de otro tipo. Creo que incluso le detuvieron a una directiva importante de Huawei. O sea, desesperados, ¿no? O sea, daba la idea de que Estados Unidos en temas comerciales sí anda un poco, los capitales norteamericanos sí andan un poco desesperados. Pero bueno, como ven, es un tema súper interesante que da muchísimo para discutir y da muchísimo para pensar, ¿no? Y me sería chévere, colegas, que algunos de ustedes a futuro quieran estudiar estos temas, ¿no? O sea, el tema de China, ¿no? El tema de China. Como les digo, yo estoy bienvenido, con todo gusto, cuando quieran, pasen unos años, tengan que hacer tesis, y si alguien se emociona por estos temas, con todo gusto podemos trabajar estos temas, ¿no? Y explorar un poco más qué pasa en China, porque ese es otro tema, ¿no? Occidente creo que le ha descuidado mucho China. O sea, nos hemos preocupado mucho por la propaganda yanqui, que nos hemos olvidado que los yanquis fueron novedad después de la Segunda Guerra Mundial, pero este es el siglo XXI. O sea, ya esa época pasó. Y o sea, China tiene tal capacidad, son tanta gente, que incluso realmente, si no fuera por recursos naturales, y eso más o menos a medias, porque capaz que hasta muchos recursos naturales no necesitan. O sea, recursos naturales, o sea, básicamente recursos naturales. Y punto. O sea, por los chinos fuera, han oído hablar, ¿no? De los barcos que, por ejemplo, siempre aparecen, cada año aparecen en el límite de las costas de la frontera marítima ecuatoriana, ¿no? Justo en el límite. Recursos naturales. Y nada más. Y nada más. China, o sea, ¿cómo les diré? China no necesita mucho más de nosotros, más de recursos naturales. O sea, ni siquiera necesita tener influencia política. O sea, por eso digo, hay muchas ventajas de China, ¿no? Tal vez tenga un sesgo pro China, ¿no? No sé, bueno, no pro China, o sea, China es una barbaridad, o sea, es como juntar al gran hermano, o sea, con esto termino, ¿no? Es como que en China se junta el gran hermano, un mundo feliz, un mundo feliz,
inteligencia artificial a lo bruto y el propio capitalismo en versión de plusvalor absoluto, porque tenemos un montón de gente para explotar, plusvalor relativo, porque se puede bajar el salario full, y plusvalor extraordinario, porque China tiene enorme capacidad de mejorar sus condiciones de producción tecnológicas. Perdón, extraordinario no. Plusvalor extraordinario, y si es que el 5G lo gana China más la computación cuántica, ay, Dios mío. O sea, China tiene todo, y aparte no tiene este estorbo de la supuesta libertad. Para el capitalismo, la libertad parece que es más bien una traba. ¿Sí? Ese cuento norteamericano de que no, el mercado libre y todo es una mentira. O sea, muchos países se lograron desarrollar dejando de lado las libertades. El problema es que Estados Unidos internamente tiene muchas imposibilidades de explotar a su gente, ¿sí? Porque hay muchas libertades que, bueno, están ganadas y no se puede. Los movimientos sociales en cierta época ganaron mucha fuerza en Estados Unidos. En China, ¿qué pasó? Hubo gente que empezó a leer a Marx, verán, hay una anécdota bien interesante de China. Hace un año tal vez fue. Gente que empezó a leer a Marx en China. En China mismo le estaban empezando a leer a Marx. Y ellos dicen, aguanta, aguanta, oye, lo que está haciendo el gobierno chino y las empresas chinas es explotarnos. Marx nunca dijo, crea un estado superpoderoso y explota a todo el mundo y vuélvete una potencia mundial. Marx no dijo eso. Eso no es comunismo. O sea, mucha gente empezó a leer a Marx en China mismo, en la Universidad de Pekín, y empezaron a decir, oye, China no es comunista. O sea, esto que nos está vendiendo el gobierno chino no es comunismo. Esto es un capitalismo, pero a lo bruto. ¿Qué hizo China? Metió preso bastante gente, ¿no? Entonces, esos intentos de gente que cuestione al propio Partido Comunista Chino leyéndole al Marx original, se callaron y desapareció. Yo ya no volví a escuchar esos grupos. O sea, a ese nivel es China. O sea, que si empieza a ver que algo raro pasa por ahí, ¡pum! Chao. Y repito, no, era interesante que los que estaban cuestionándole la China comunista eran los propios marxistas. Es que, ¿cómo les diré, colegas? Cuando uno empieza a leer a Marx, pero al Marx original, se da cuenta que muchas cosas que nos hacen creer sobre Marx y todo es mentira. O sea, Marx, por eso les digo, si Marx viviera hoy, Marx ya no ya no estuviera estudiando Inglaterra, estoy convencido que Marx estuviera metido aquí, estudiando China y oponiéndose al Partido Comunista Chino. Estoy seguro. O quién sabe, tal vez le pagaban bien y Marx se quedaba callado también, ¿no? Todos tienen precio hasta Marx. No porque sea Marx, no deba tener precio. El capital es el capital. Pero bueno, colegas, pasemos al siguiente punto que quiero discutir sobre la globalización, que esto ya tiene que ver precisamente con Marx, ¿no? O sea, ¿qué dijo Marx? Y bueno, un poquito también Engels, pero más que nada Marx. ¿Qué dijo Marx sobre el capital, perdón, sobre la globalización? ¿Ya? Obviamente Marx no conocía la palabra globalización, pero dejó algunas ideas, ¿sí? Dejó algunas ideas y al menos creo que vale la pena mencionarlas, ¿no? Entonces verán, nuevamente aquí les diré que vamos a basarnos de nuevo en la introducción del libro de Renton, ¿sí? Este libro de Renton que se llama Marx sobre la globalización, ¿sí? Es un libro que en realidad es súper valioso porque verán, vamos a ver un ratito este libro. Vamos a ver nuestros apuntes de clase. Drive. Eh, en este libro, Renton, digamos que la introducción es de Renton, pero en realidad el libro es sobre textos de Marx mismo, o sea, es el propio Marx recopilado, digamos. O sea, Renton lo que hace es hacer una recopilación de textos de Marx. A ver, ustedes son, que cómo pasan los años. Ustedes ya son el semestre 11. A ver, un segundito. Ya se colgó. Aquí está, semestre 11. Economía política, material de clase. Entonces, en este librito de Rent, recuerden, no todo lo tienen en el material de clase, ¿no? Ahí ustedes tienen la bibliografía, bibliografía. Entonces, en este texto de Renton, que está aquí, que es el 11, ¿sí? Que no es lectura obligatoria por si acaso no vayan a estresarse de más. Eh, el libro es súper bueno, o sea, me pareció súper bueno. No lo he leído por completo, no les voy a mentir. No vengo aquí a decir que este he leído a lo bruto. He leído, sí, pero no he podido leer todo. Pero es bien interesante, o sea, nosotros solamente estamos llegando a la introducción, o sea, es lo que estamos revisando en esta clase. Pero el libro les invita a revisar varios textos originales de Marx y Engels que precisamente a criterio de Renton permiten empatar con la discusión de la globalización.
y tiene full textos, o sea, ahí pueden ver varios fragmentos, todos son de Marx y Engels, ¿no? Fragmentos de Marx y Engels sobre cuál sería el futuro del capitalismo global, ¿sí? Entonces, de hecho, sí les invito a yo mismo, ojalá ya cuando termine mi doctorado y demás, al rato sí me quiero meter en estos temas, bueno, en muchos temas. Entonces, lo que vamos a ver en este resto de la clase, en lo que nos queda de la sesión de hoy, es un resumen de algunas ideas de esos textos. Renton, en el libro, en su introducción, que es la que estamos estudiando, está de aquí, Renton hace un resumen de algunas ideas que el mismo Marx menciona. Si ven, ahí está Marx sobre el capitalismo global. Entonces, estas cositas que están aquí yo las resumí para la clase, ¿sí? Pero están mucho más ampliadas en el libro, ¿no? Entonces, igual de siempre, colegas, están invitados a leer el libro si es que algún rato tienen oportunidad, no ahorita, ¿no? Pero, o si es que quieren hacer sus artículos sobre esto, bueno, pueden leerlo también si quieren, ¿no? Pero bueno, entonces, hay algunas intuiciones que Marx y Engels dejan sobre la globalización en algunos de sus escritos, ¿sí? Pero viéndolo desde el punto de vista del avance global del capitalismo. O sea, el capitalismo ha ido avanzando y cómo va a avanzar, entonces Marx y Engels dieron algunas pistas, ¿sí? Entonces, para Renton, Marx y Engels, de hecho, estarían entre los primeros, según él, ¿no? Estarían entre los primeros en reconocer la tendencia del capitalismo a una expansión global. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos empatar un poco con lo que decíamos de Marx cuando estudiamos el imperialismo, ¿se acuerdan? Marx no usó la palabra imperialismo, pero Marx ya tenía un poco esta idea de que el capitalismo se va a expandir, y van a tener colonias, y va a ser un capitalismo global con, bueno, no periferias, pero sí con países subordinados. O sea, ya nos dio ideas, ¿no? Recuerden el artículo de Lucia Pradella que estudiamos en clases pasadas, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Por cierto, hay otros artículos y textos relevantes. O sea, este libro de Renton es uno, pero también les dejo otro que, bueno, ya no hubo tiempo para ponerlo en esta clase, que es un articulito de Bromley. Entonces, en nuestros apuntes de material de clase, ¿sí? Ustedes tienen, abajito de Renton, tienen un artículo de Bromley que es sobre marxismo y globalización, que igualmente quiero que él por lo menos le vean, ¿sí? No le he podido, o sea, le he dado así una ojeada rápida, parece que es un buen texto, ¿sí? Este es un capítulo de un libro, ¿no? Entonces, Simon Bromley sobre Marx y globalización, que está bastante bueno, o sea, le vi así de pasada, no lo leí a fondo. Está bastante bueno y puede servir para complementar, ¿no? También les dejo este material por si acaso ustedes quieran profundizar todavía más, ¿no? Igual que los otros temas, ¿no? No es obligatorio, esto no es para que lo lean ahorita, tal vez ni siquiera es para que lo lean ustedes, pero tal vez hay gente que estará viendo los videos de aquí a futuro, entonces les queda este material, ¿no? O sea, para profundizar sobre las ideas que Marx deja sobre la globalización. Y hay mucho más, ¿no? O sea, hay mucho más. Hay otro artículo que se me perdió, yo tenía a la mano, y si es que lo encuentro también lo incluiré. Pero bueno, vamos a las ideas, ¿ya? Una primera idea es, o una primera idea de la globalización, del capitalismo, la plantea Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, o Marx y Engels, ¿no? De 1848, el texto. Y este es un texto bien célebre, o sea, entre todos los que buscan analizar la globalización desde el enfoque de Marx, siempre se topan con este texto, este fragmento del Manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué dicen Marx y Engels en este fragmento? Dicen lo siguiente: las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban. O sea, simplificando, el pasado se derrumba. Y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. O sea, el mundo está cambiando, ¿no? Lo santo es profanado y al fin el hombre, disculparán el sexismo, ¿no? Aquí debe ser el hombre y la mujer. Vamos a poner, sí, aquí son mis láminas, no voy a omitir eso. El hombre y la mujer. Le debo poner entre corchetes porque no es la cita original de Marx, ¿no? Disculparán, compañeras, pero hay que ser justos. Entonces, al fin, el hombre y la mujer se ven constreñidos por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. O sea, si leemos solo esa parte del manifiesto del Partido Comunista, hasta se parece a nuestras épocas, ¿no? Todo lo viejo se está derrumbando y el nuevo mundo no se termina de consolidar. O sea, ahorita en la pandemia, por ejemplo, aún no sabemos cuál es el nuevo mundo que nos espera. ¿Será como el viejo mundo? Lo más seguro es que no. ¿Qué va a pasar con toda la virtualidad que hemos de una u otra forma implementado? ¿Vamos a abandonarla de golpe?
¿Creen que Microsoft estará feliz cuando dejemos de usar Teams y le dejen de comprar Teams? ¿No será que tal vez vamos a una transición nueva? O sea, mucho de esto parece actual incluso, ¿no? Y cada vez el mundo está más frío y las relaciones entre los seres humanos cada vez se vuelven más frías, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver con la globalización, sino lo de más abajo. La necesidad de encontrar mercados, ¿sí? La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta del mundo a otra, o de una punta del planeta a otra, ¿sí? Por todas partes anida esta burguesía. En todas partes construye, por doquier establece relaciones. O sea, esta condición del mundo, de un mundo en donde lo viejo cae, donde lo nuevo no está muy claro, donde las relaciones humanas son cada vez más frías, es a la vez el mundo en donde las burguesías se están expandiendo. La burguesía se expande de una punta a otra del planeta. Entonces, fíjense, es un texto de 1848, ¿no? Y en este texto de 1848, Marx y Engels ya dan esta noción de que como que la burguesía necesita expandirse a nivel global y el capitalismo necesita expandirse a nivel global. No basta con una expansión local. Ejemplo bien tenaz, pero real. El Banco Pichincha aquí en el Ecuador. Ya no le alcanzó Ecuador y ahora tiene sucursales, tengo entendido, en Perú y creo que hasta en España. Y hay otras empresas ecuatorianas grandes que ya están expandiéndose al exterior, o al menos estaban expandiéndose antes de la pandemia, no sé cómo estén ahorita, no les he dado seguimiento. Pero es así, o sea, el capitalismo tiene en su esencia la expansión. Entonces era obvio de pensar, y parece que Marx y Engels lo vieron ya desde 1848, esa expansión terminaría siendo global, ¿no? Esta cita es tan célebre que es bien gracioso, pero resulta ser que el propio Banco Mundial, propia, no sé qué pasó ahí, disculpen, el propio Banco Mundial. El Banco Mundial no es marxista, ¿no? O sea, imposible, ¿no? El Banco Mundial es una organización de Naciones Unidas que ha ayudado a endeudar países, pero no es marxista, es medio a favor o alineada a Estados Unidos. Pero el propio Banco Mundial usaría en 1996 esta cita para justificar la expansión capitalista en los países del antiguo bloque comunista. Entre comillas comunista, ¿no? O sea, porque eso también es comunista. ¿Ya? O sea, es bien interesante eso. O sea, básicamente el Banco Mundial usaría las mismas palabras de Marx para decir, vean, antiguos países comunistas, todo lo que era el bloque de la antigua Unión Soviética, ¿no? Que después se dividió, ¿no? Entonces, el Banco Mundial en el 96 diría, hay que expandir el capitalismo. Vean lo que dice el propio Marx. ¿Sí? Por eso digo, es bien interesante leerle al Marx original, no dejarse llevar por lo que dicen otros. O sea, Marx y Engels ya tenían visto en ese entonces que el capitalismo iba a llegar a una expansión planetaria. Y creo yo que es interesante, tal vez no es un mérito solo de ellos, ¿no? Cuando uno lee La riqueza de las naciones de Adam Smith, sí se topa con ciertas ideas de una visión global del capitalismo. Claro, no tan así explícito, ¿no? Pero ya Adam Smith da un poco esas nociones. Y algunos autores me atrevo a decir que ya daban esas ideas. Al menos yo recuerdo, no me acuerdo exactamente el fragmento, pero en La riqueza de las naciones un poco Adam Smith plantea ya esta idea de la expansión. Claro, desde el punto de vista de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, o sea, de todas maneras sigue siendo un mérito, ¿no? Porque para la época, el Manifiesto Comunista es un texto bien interesante que ojalá lo puedan leer, pero no está en nuestras lecturas, pero valdría la pena que lo lean porque tiene muchas cosas que pueden parecer de actualidad. Y eso nos da una idea de que el capitalismo, si bien es cierto, evoluciona, muchas partes del capitalismo siguen siendo las mismas. O sea, sigue siendo, la esencia del capitalismo no ha cambiado. O sea, podrá ser China, podrá ser todo lo que les he mencionado, pero la esencia del capitalismo de explotar a la fuerza de trabajo a través de los salarios y ganar un plusvalor y con eso expandirse y acumular, eso no ha cambiado. O sea, el capitalismo sigue siendo el capitalismo, pero digamos que con todos estos elementos plus que le vuelven cada vez más tremendo, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que Marx deja en el Manifiesto del Partido Comunista sobre la globalización. Bien clarito, ¿no? O sea, la expansión va a ser global. ¿Qué otras ideas? Por ejemplo, ¿no? Renton, de hecho, esta idea de Renton, Renton mismo menciona el Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Pero hay más intuiciones que Marx y Engels dejaron.
y que también están en Renton, ¿no? Y que bueno, se pueden usar o pueden servir para hacer alguna lectura crítica a la globalización del capitalismo. O sea, yo creo que desde Marx y Engels, por ejemplo, uno podría leer la obra de Renton, ver qué otros artículos hay, explorar un poco, y se podría continuar la obra de cómo entender el capitalismo global. Sí, si quieren toda esta primera unidad, que de hecho con esto cerramos la unidad uno del curso, es eso, ¿no? O sea, tratar de entender el capitalismo global, viendo que tiene un montón de cosas. Recuerden, vimos concentración y centralización, vimos la crisis del coronavirus, hablamos de imperialismo, hablamos de financiarización, son problemas internacionales, ¿no? Entonces yo creo que si juntáramos todo eso, podríamos hacer todavía una crítica más potente a la globalización del capital. Pero bueno, Renton ya nos deja algunas ideas. Entonces, ¿qué ideas? Por ejemplo, eh, en Marx y sobre todo en Engels, bueno, también en Marx, hay varias críticas a esta primera idea. Los defensores de la globalización van a decir, vean, dejen que la globalización siga, porque la globalización trae progreso. Nosotros, países periféricos, no deberíamos cerrarnos a la globalización porque nos va a dar progreso, ¿sí? Versiones un poco más avanzadas de esto, o más actuales. Eh, por ejemplo, con la minería, ¿no? Deben dejar que venga la minería, deben dejar que vengan las empresas mineras porque ellas van a ayudar a sacar los recursos de la tierra y con eso vamos a ser un país que saldrá de la pobreza. El típico cuento, ¿no? El típico cuento. Igualito al cuento que se contaba en los años 70 cuando Ecuador empezó a exportar petróleo. Recordarán que en el año 72 Ecuador empieza a exportar petróleo desde la Amazonía. Antes solo tenía petróleo en la costa, pero ya desde el 72 saca petróleo de la Amazonía y habían titulares en Estados Unidos que decían, de ahora en adelante todos los días serán Navidad en Ecuador. Porque decían, país chiquito, petróleo, este se va a volver como uno de esos países árabes, así, como los Emiratos Árabes, ¿verdad? Y obviamente que no nos volvimos eso, ¿no? Y con la minería tampoco, y con cualquier producto o recurso natural no vamos a hacer eso. Pues digamos que ese es un ejemplo concreto, ¿no? De la idea de que la globalización capitalista va a darnos progreso, ¿no? Y de hecho eso valía aclarar, ¿no? La globalización capitalista, ¿no? La globalización contra esta idea, ¿qué plantean Marx y Engels? Entonces, algunas ideas que deja, por ejemplo, Engels, ¿no? En oposición a este punto, pueden mencionarse qué intuiciones de Engels. Por ejemplo, Engels plantea sobre la expansión capitalista que esta expansión ha civilizado los confines del mundo, o sea, sí es verdad, ha traído entre comillas civilización, pero para el desarrollo de una vil avaricia. Se ha traído fraternidad a los pueblos, pero una fraternidad de ladrones. Ah, linda frase, o sea, a mí me gustó, ¿no? Por eso la incluí. Y hay otras ideas del propio Marx, ¿no? Marx sería bien claro en el Capital al decir que el capitalismo nace y se expande con el sudor y la sangre, desde o sea, el nacimiento del capitalismo se dio exhalando sudor y lodo, algo así dice Marx, y sangre, sudor, lodo y sangre, algo así más o menos, refiriéndose a que el capitalismo se logró expandir por medio de las colonias, y la expansión futura del capitalismo va a seguir requiriendo de algún tipo de subordinación. Entonces, sí, es verdad, la globalización capitalista puede que le traiga progreso, pero ¿a quién va a traerle progreso? Al menos desde un enfoque marxista, a la fraternidad de ladrones, ¿no? Claro que hay ladrones y ladrones en el capitalismo, ¿no? Los ladrones de cuello blanco que casi nunca se les cataloga de ladrones y casi nunca pagan sus culpas, ¿sí? Los causantes de las grandes crisis, aquellos que expropian a las familias, aquellos que a través de la banca y de otros mecanismos expolian a los sectores populares y también hay los otros ladrones, los ladrones pobres que eso sí les cogen, ¿no? Entonces, esa es una primera idea. Mientras unos dicen el capitalismo expandido o global va a dar progreso, otros dicen que sí, va a traerle progreso, pero va a traerle progreso a los capitalistas y a las burguesías. Ahora, claro, muchos de ustedes puede que sean favorables al capitalismo y digan, "Ah, profe, no diga eso, no todo capitalista es ladrón. Todo depende. ¿Se acuerdan que ustedes vieron la película esta sobre Marx, el joven Marx? Y ahí se discute el tema de los ladrones de leña, el problema de los ladrones de leña, que es un problema bien interesante porque ahí nace la pregunta de ¿qué le vuelve a un ladrón ladrón? Y
El ladrón tal vez nace de las propias relaciones de propiedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien se lleva madera de un bosque y este bosque no tiene dueño, no es ladrón. Pero ¿qué tal si de repente el bosque pasa a ser propiedad de alguien y el que recolecta la madera ni se entera? ¿Sabe? Porque es la costumbre. Digamos que alguien pasaba por ahí, recogía madera y punto. Resulta que se vuelve ladrón sin darse cuenta esa misma persona. Entonces, el ladrón no siempre tiene que responder a una voluntad de robar, sino que también responde a las relaciones sociales de propiedad. Entonces, la definición de ladrón no es tan absoluta como parece, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro punto tienen que decir Marx y Engels sobre la globalización? Entonces, los defensores de la globalización dirán, lo que estábamos discutiendo hace un ratito, la globalización capitalista es inevitable. ¿Ya? En oposición a esta idea, pueden destacarse varios textos de Marx, hay muchos textos, sobre todo de ya el Marx más viejo, digamos, porque el manifiesto del Partido Comunista es un Marx joven, ¿no? Y es un Marx joven y eufórico que escribe, digamos, incluso para llamar a la rebelión. Por eso es que a veces cuando los que quieren fastidiar al marxismo tratan de leer el manifiesto del Partido Comunista porque es un texto, ¿cómo les diré? Es un texto simplificado que más bien es como para llamar a la rebelión. El final del manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels dicen, trabajadores del mundo unidos, únanse. En cambio, los textos de Marx ya más de mayor madurez, ya Marx viejo, digamos que son textos mucho más reflexivos, ¿no? Y en muchos de esos textos, Marx plantea la posibilidad de que las sociedades pueden recorrer diferentes procesos históricos dependiendo de sus condiciones concretas. Esto es bien interesante, o sea, mucha gente le entiende mal a Marx y creen que Marx decía, no, primero es el esclavismo, o sea, primero es la comunidad primitiva, o tal vez el comunismo primitivo, depende de cómo se haya estudiado eso. Después de la comunidad primitiva viene el esclavismo. Después del esclavismo siempre es el feudalismo. Después del feudalismo es el capitalismo. Y después del capitalismo es el socialismo como mecanismo de transición para llegar al comunismo. La típica cantaleta de las etapas. Entonces hay mucha gente que se cree este cuento de las etapas. Especialmente muchos defensores, verán, hubo muchos defensores de la Unión Soviética que decían, en América Latina, primero hay que crear el capitalismo. Para creado el capitalismo, ahí poder llegar al comunismo. Incluso hoy mucha gente dice, no, pero es que no podemos cambiar el mundo si primero no somos capitalistas. Primero hay que aprovechar el capitalismo y luego tal vez lleguemos al comunismo. El propio Marx se iría en contra de esta visión, pero el problema es que fue un Marx viejo o maduro. Entonces, un Marx maduro dejaría varios textos en donde dicen, vean, esta globalización del capitalismo, no necesariamente para el comunismo, ¿no? Pero esta globalización del capitalismo no es necesariamente inevitable. Cada sociedad tiene sus procesos y todo puede depender. O sea, Marx sí creía en el depende, ¿sí? O sea, Marx decía, este caminito, incluso este caminito, depende. No a todos les toca igual. Marx tiene, por ejemplo, unas cartas que les escribe a los medios, bueno, no, no me pidan que traduzca, que pronuncie, ¿no? Pero bueno, Vera Zulich, ese sí es una carta. Marx escribe unas cartas, pero bueno, llega a mandarle una, si no me equivoco, a Vera Zulich. Vera Zulich era una revolucionaria rusa que le decía a Marx, oye Marx, tú dices que hay que pasar por estas etapas para llegar al comunismo. Rusia todavía no tiene un capitalismo avanzado. O sea, primero tendríamos que avanzar el capitalismo en Rusia para de ahí llegar al comunismo. ¿Y por qué no lanzarnos directo al comunismo? Entonces, Sasulich, claro, criticándole, ella criticándole a Marx, ¿no? Como toda buena mujer, ¿no? Las mujeres, créanme que han hecho unos aportes geniales al pensamiento humano y en la economía y la política igual, sino que nunca se los reconoce o se los reconoce muy poco. Entonces, esta crítica de Vera Sasulich hizo que Marx le tenga que plantear la aclaración del caso, que era necesaria, porque Marx era ambiguo, o sea, Marx no dejaba en claro, a ratos sí parecía que él creía en las etapas, pero en esas cartas Marx ahí sí le dicen, claro, el pueblo ruso debe buscar su camino. O sea, no es que ellos ahorita que son medio feudales y todo tengan que volverse capitalistas, no. Yo lo que explicaba era que Inglaterra pasó por una etapa más o menos de este estilo y otros países europeos.
Pero este no es el camino de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros leemos esto de la globalización capitalista, deberíamos pensar en lo siguiente. Tal vez no es que sea inevitable. Tal vez hay ciertos poderes que quieren que sea inevitable, que es cosa distinta, ¿no? O sea, tal vez no es inevitable si tuviéramos más capacidad de crear nuestras propias condiciones concretas, como Marx le dijo a Verasazul sobre Rusia. Y de hecho Rusia se lanzó al socialismo y al comunismo sin avanzar mucho el capitalismo, ¿no? O sea, fue una cosa interesante que fracasó, ¿no? O sea, al final terminó colapsando ya después de muchísimos años por muchos otros factores, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, el tema es que tal vez el ser humano no tiene, no tiene nada inevitable en su camino, en su vida. Todo puede cambiar. De hecho, Marx tiene unos textos bien interesantes donde él dice, los seres humanos somos libres, pero tenemos una libertad condicionada, o sea, somos libres pero limitados por nuestra historia. O sea, nosotros los seres humanos podemos hacer y crear nuestra historia, pero obviamente limitados por la historia que nos dejaron en el pasado. De hecho, yo hace unos años escribí un artículo sobre eso. Si desean, les puedo compartir. No es obligatorio, pero es bien interesante porque Marx no es el Marx que todo el mundo dice, no, es que Marx creía que el Estado domina al individuo y todo. No, no, no. Marx tenía una visión hasta bastante favorable a las libertades individuales. Marx, por ejemplo, estaba en contra de la pena de muerte, o al menos unos textos de Marx hacen pensar eso. Él decía, pucha, pobre la sociedad que deba recurrir a la pena de muerte. Marx pensaba que en el comunismo deberíamos llegar a la máxima libertad del ser humano, la máxima, porque es una libertad en donde los seres humanos aprovecharían al máximo la tecnología para dedicarse a lo que realmente quieren dedicarse y que sea la tecnología la que haga los trabajos pesados. Claro, en un mundo ya utópico, ¿no? Pero no es que el comunismo es un mega estado que aplasta a su pueblo, no, nada de eso. El comunismo tiene que ser una situación en donde el ser humano es libre, realmente libre, o sea, el ser humano busca su libertad total, o sea, ya no tendría limitaciones ni económicas, pero claro, eso es bien difícil de llegar, ¿no? Pero bueno, el punto es que ante esta idea de que la globalización capitalista es inevitable, los propios textos de Marx los vamos algunos a estudiar más adelante, ¿no? Sobre todo al final del curso. Dan a entender que no, o sea, nada es inevitable. Todo depende del ser humano, o sea, depende de nosotros mismos. Nosotros construimos nuestro destino, pero no es como la típica, ¿no? Tú piensas mucho que vas a conseguir algo y lo conseguirás. No, no es así. O sea, Marx dice, claro, podemos construir nuestra historia, pero siempre estamos limitados por nuestra historia pasada, ¿no? O sea, lo que nos legaron lleva a que nuestras posibilidades estén limitadas, ¿no? Pero podemos hacer algo. O sea, no es que estamos condenados a que nosotros solamente vamos a ver cómo la historia avanza y no vamos a hacer nada. De hecho, hay un texto, hay una frase de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es un filósofo francés, fue un filósofo francés, uno de los duros del existencialismo, ¿sí? Que es bien interesante. Sartre, eh, muchos lo conocen más como novelista, pero en realidad él fue filósofo. Y fue filósofo marxista, que es otra dimensión que a veces no se le conoce a Sartre. Y Sartre recibe o gana el premio Nobel de literatura y Sartre lo rechaza. O sea, Sartre es una figura bien interesante. De hecho, Sartre fue pareja de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una de las mayores pensadoras feministas. Y resulta que Sartre y Simone de Beauvoir tenían una relación abierta. O sea, Sartre y de Beauvoir podían estar con quien quieran. Igual se querían. Y no con esas limitaciones de no, que no estás con nadie más, solo conmigo, no. Una relación libre y abierta. O sea, ellos realmente predicaban mucho de lo que decían, ¿no? Entonces, Jean-Paul Sartre tiene una frase genial que recoge esta idea de Marx, que dice que un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Hicieron de él o obviamente de ella, ¿no? O sea, para el marxismo, y el mismo Marx lo dice, o sea, por eso es que yo les he leído a los dos, o sea, yo le he leído a Marx y luego he leído a Sartre, y en ambos coinciden esta visión. Nosotros no tenemos en la vida nada inevitable, pero tampoco es que estamos totalmente libres, o sea, no somos omnipotentes. Nosotros somos lo que hacemos
pero limitados con lo que hicieron previamente de nosotros, ¿sí? Si obviamente alguien te dio un martillazo en tu infancia en la cabeza y eso te limitó para toda la vida, tus posibilidades están limitadas por tu historia, pero aún así hay una opción de hacer algo. Entonces, digamos que desde una perspectiva más filosófica, al menos desde el enfoque marxista sartreano, si quieren, se puede pensar que es posible hacer algo, ¿sí? Pero también aquí yo le agregaría algo, ¿no? Si quieren, esto es Sartre, Marx y un poco de quien les habla. Sin que yo no llego ni a los talones de estos pensadores, ¿no? Yo sí, no llego ni a las huellas de ellos, pero yo le agregaría que, claro, todo depende también del momento histórico. O sea, no es solo la historia, sino que la historia puede afectar de diferentes maneras. Por ejemplo, la época histórica que hoy vivimos es muy jodida, como para pensar muchos cambios revolucionarios, porque ahorita estamos disputándonos la propia supervivencia con la pandemia. Pero yo todavía tengo fe que a futuro muchos de ustedes, tal vez estudiantes directos míos, tal vez gente que vea los videos, yo creo que va a haber quienes en un momento dirán, vamos a cambiar el mundo. O sea, yo todavía creo eso, yo creo que el capitalismo no es inevitable, se puede evitar. El problema es cuándo. Y obviamente en nuestra época no va a ser posible. O sea, tampoco soy tonto, no voy a decir, ay, qué bestia, el capitalismo va a caerse mañana. El capitalismo nos va a acabar a todos, pero yo sí creo en esto que dice Marx. O sea, por este lado soy bien marxista. O sea, yo creo que somos lo que hacemos, pero obviamente depende de la historia. Entonces, si queremos un gran cambio, debemos empezar por construir una buena historia para que la gente en el futuro pueda hacer algo mejor, ¿no? O al menos, bueno, eso es lo que yo creería, ¿no? Y eso es lo que dice un poco Marx, combinado con este filósofo francés Jean-Paul Sartre. Tienen que leerle a Sartre, colegas. O sea, es un gran filósofo. La náusea es una de sus grandes obras, pero tiene muchas, ¿no? Un buen texto de Sartre que les invito a leer, que es bien cortito, versus otras obras que tiene, ¿no? Es El existencialismo es un humanismo. Este se volvió bastante popular. El existencialismo es un humanismo. Es un texto más bien para difundir la idea de qué es el existencialismo. Es bien interesante. Claro, es muy simplificado, entonces a veces uno puede malinterpretarla a Sartre, pero digamos que para quien no ha leído filosofía y quiera empezar a leer a Sartre, es un texto de inicio muy interesante, ¿ya? Pero no se queden con eso, o sea, si pueden leerle más a Sartre sería genial. Sartre tiene una obra también, me van a borrar el apellido, bien interesante que se llama Crítica a la razón dialéctica. Crítica a la razón dialéctica. Y en ese texto, Sartre, de hecho son algunos tomos, no me acuerdo cuántos, creo que son dos o tres, Sartre toma mucho de la filosofía de Marx y la replantea, diciendo que hubo muchos malos entendidos, ¿sí? Y este término de dialéctica, sobre todo, se entendió súper mal, ¿sí? De hecho, el artículo, yo en el 2018 fue publicado un artículo en Argentina precisamente sobre la dialéctica y un poco las ideas de Sartre y de Marx y todo, y ahí ahí digamos que pude un poco entender mejor que definitivamente Marx tenía una visión de dialéctica que trataba de ser una visión liberadora. O sea, el objetivo final de la vida es la libertad. O sea, realmente el marxismo bien llevado debería ser una de las formas más elevadas de buscar la libertad humana. Pero claro, Marx ataca uno de los elementos clave que limitan la libertad. O sea, seamos así hablando con franqueza, porque el marxismo es una de las cosas que me agrada de la visión de Marx. Es bien franco. ¿Cómo conseguimos libertad en este mundo? Seamos así bien francos. La libertad mucho en este mundo depende de cuánto dinero tengas. O sea, dejémonos de lado, no, que la cultura, que la historia. Primerito es recursos. ¿Qué persona puede ser libre si no puede comer? O sea, Marx, porque Marx se plantea ese tipo de preguntas. O sea, Marx llega y se pregunta y dice, a ver, ¿qué es lo primerito que el ser humano necesita? No es la cultura, no es la historia, no es que primero necesitamos la ideología. Primero necesitamos comer. Así, bien simple, bien básico. Y claro, en sociedades opulentas, el comer ya no es problema, entonces por eso ya no se preguntan. Pero realmente lo primerito es comer. Entonces resulta ser que la primera libertad que debes conseguir es la económica. Yo mismo puedo decirles, por ejemplo, que si no fuera porque ya soy profesor y tengo una cierta condición estable, no podría discutir muchos de estos temas. Ni podría estarme metiendo, escribiendo y no sé qué. No podría. ¿Por qué? Porque primero hay que garantizar la supervivencia humana, la supervivencia de uno mismo y de los demás. Entonces, el marxismo
Marx y muchas visiones del anticapitalistas no son anticapitalistas porque sí, son anticapitalistas porque se piensa que se puede construir un mundo mejor, pero mejor, no peor. O sea, la idea no es crearte una sociedad más empobrecida, no, sino una mejor sociedad, ¿no? Pero bueno, ya esos son temas extra. ¿Qué más? Otro punto, la globalización tiende a la homogeneización y a la igualdad económica entre naciones. ¿Se acuerdan que de esto ya hablamos, no? Entonces, ¿qué tendría para decir Marx sobre esto? Entonces, Renton dice, bueno, si bien Marx por un lado consideraba que el mundo se mueve hacia un capitalismo integrado y global, o sea, Marx sabía que el capitalismo se va a globalizar, pero por otro lado, Marx también reconoció que el proceso es bien desigual. ¿Se acuerdan lo que estábamos discutiendo hace un rato, no? Países centrales y periferia. Marx entendía que esto era desigual. ¿Recuerdan cuando hablamos de imperialismo y el mismo Marx planteaba la existencia de subordinación económica? ¿Sí? Entonces, bueno, eso mismo, ¿no? Aquí podemos recordar la discusión sobre colonización y subordinación económica cuando vimos a Marx en el contexto del imperialismo. O sea, Marx entendía muy bien que había colonias y entendía muy bien que esas colonias eran dominadas, subyugadas, explotadas y todo lo que queramos. Marx escribió bastante sobre las colonias, a veces textos no muy agradables, ¿no? O sea, Marx escribió sobre la India, Marx escribe bastante sobre Asia, también escribe algo sobre Perú, sobre Latinoamérica tiene unos textos incluso de Simón Bolívar. O sea, Marx escribió sobre Simón Bolívar, claro que no muy, ¿cómo les diré? El texto de Marx sobre Simón Bolívar es bien jodido, porque Marx es bien crítico a Simón Bolívar, o sea, hasta le dice cosas bien feas. Si algún rato nos da el tiempo, sería chévere. Ojalá podamos conversar sobre eso, porque Marx empieza a atacar a Simón Bolívar en vez de verle como una figura libertaria. Le dice, no, ahí está Simón Bolívar, que lo que quiere es consolidar una visión como lo que era Francia, ¿no? Es una suerte de Napoleón, pero en la versión latinoamericana, que es cuestionable, ¿no? Recuerden que Marx es europeo, entonces Marx tampoco es que iba a ser perfecto. Entonces Marx, obviamente que yo creo que su interpretación de Simón Bolívar dice unas cosas, igual cuando Marx habla de la India, a ratos Marx dice que chévere que la Inglaterra va a llevar la cultura a la India. O cuando Marx y Engels hablan de la invasión de Estados Unidos a México, empiezan a decir cosas como, bueno, por fin Estados Unidos va a llevar la civilización a México. Entonces, así como Marx tiene cosas meritorias, como las que hablábamos de la libertad, Marx también tiene estupideces. Así, directo, yo al menos no me voy a dar las vueltas. Porque a veces hay gente que dice que no, es que Marx no. Marx también tiene estupideces. Una estupidez mayúscula de Marx son sus manuscritos matemáticos. Ahí sí nadie me va a decir que no, que Marx no. Estupideces. O sea, Marx haciendo estupideces matemáticas. Este es un texto de 1881, si no me equivoco, en donde Marx quiere aprender cálculo. El mérito quería aprender. O sea, yo creo que el mérito es que quería aprender. Pero ya era un hombre mucho mayor, ya había estudiado filosofía toda su vida, estaba muy limitado Marx ya, y enfermo, o sea, estaba ya enfermo. Pero aún así quiso estudiar cálculo, porque él decía, no, tengo que aprender cálculo para aplicarlo a mi teoría. No lo logró, ¿no? Pero el libro está lleno de barbaridades matemáticas, barbaridades. O sea, yo me acuerdo que alguna vez, digamos que no soy experto, no soy matemático, pero un poco de matemáticas sé. Y digamos que cuando alguna vez leí estos manuscritos matemáticos decía, chuta, el pobre Marx jaló bien feo. Y Engels haciéndole barra, no, Marx, estás bien, que no sé qué. O sea, otro que no sabía matemática. O sea, el pobre Marx quiso estudiar cálculos sin límites, por ejemplo. Y eso es Newton. Entonces Marx quiso aprender cálculos sin límites y ahí se manda unas jaladas barbáricas y unas cosas feísimas. Entonces, así como tiene cosas grandiosas, Marx también tiene barbaridades, ¿no? Y sobre las colonias a veces sí escribió ciertas cosas que son cuestionables. Pero bueno, el caso es que Marx entendía que el proceso es desigual, ¿sí? Y bueno, también Marx sí entendía que la globalización puede llevar a explotación laboral y natural, sobre todo sobre los más débiles. O sea, Marx tenía claro eso, o sea, la explotación a la India por el algodón, la propia apertura del mercado chino a través de las guerras, el mercado asiático, la explotación de las colonias. Marx, el último capítulo del Capital es precisamente, creo que se llama la teoría moderna de la colonización. O sea, Marx estaba consciente de que el capitalismo debía existir explotando a los países más débiles. ¿Sí? Y por eso es que yo creo que al final Marx se replantea muchas cosas al final de su vida y dice, no, no, no.
hay que apoyar a los países débiles. O sea, esta visión tan europeizante de Marx, creo que Marx empieza a discutir y hasta cuestionarse su condición europeizante al final. Pero obviamente no llegó muy lejos, ¿no? Porque ya se murió. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas puede criticarse a la globalización desde Marx? Esta, por ejemplo, la globalización implica un cambio tecnológico que lleva al cambio social. Qué maravilla, ¿no? O sea, nos vamos a globalizar, vendrá el Internet. Vean, yo he escuchado esto. ¿Cuál es la versión moderna de este argumento? Con el Internet, todos vamos a tener más información, vamos a ser más educados y vamos a tener mejores sociedades. Yo he escuchado argumentos de ese estilo o parecidos y probablemente ustedes habrán escuchado algo similar. O sea, hay esa creencia de que si mejora la tecnología, ya eso por sí mismo va a mejorar a las sociedades y va a llevar al cambio social positivo, ¿no? El cambio tecnológico. El Internet, o sea, qué bestia el Internet va a hacer que todos tengamos más información y vamos a ser más cultos, sabremos más y toda esa visión favorable a la globalización, ¿no? Entonces, aquí Renton reconoce que Marx tiene una visión dialéctica de los seres humanos. ¿Qué quiere decir dialéctico? Contradictorio. Y por tanto, no es suficiente con que haya un cambio tecnológico para que haya un cambio social. Esto es bien interesante porque verán, en la época de la Unión Soviética, muchos marxistas soviéticos que interpretaban lo que les convenía de Marx, y claro, decían Marx es la lumbrera y todo, y solo cogían lo que les interesaba de Marx. Por eso es que, por ejemplo, un marxista que se ataque a Marx, colgado, o sea, de hecho yo soy de los primeros que ataca a Marx. O sea, a mí Marx como persona no me interesa, o sea, no me importa. Tener cosas buenas y malas como cualquier ser humano, no era perfecto, no me interesa. A mí me interesan las ideas. Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras hay que reconocer que pese a todo, Marx entendía eso, o sea, el ser humano es contradictorio, tiene cosas buenas y malas, no es perfecto y la tecnología no es suficiente para mejorar al ser humano. Los soviéticos creían que no, que la tecnología sí iba a ser suficiente. Por eso la desesperación de la Unión Soviética de tecnologizarse cada vez más y más y más, porque venía detrás, obviamente que había intereses de por medio, ¿no? Pero también estaba esa idea filosófica de que si mejoras la tecnología, mejora el ser humano. Y no es tan real. ¿Por qué? Porque detrás hay algo que el mismo Marx menciona, que es el proceso de alienación. La alienación no cambia o la alienación existe incluso con tecnología. ¿Qué es esto de la alienación? Los seres humanos alienados somos seres humanos que perdemos conciencia de la realidad. Piensa en un trabajador, por más tecnificado que esté. El pobre trabajador a veces hace una obra un día y otro día y otro día por el resto de sus días. Una vida sin sentido, una vida alienada, una vida en donde no hay razón, donde te alejas de la razón misma de ser humano. La alienación significa básicamente que tú pierdes conciencia, te vuelves un ajeno a la realidad. Entonces, las versiones modernas de la alienación, ¿cuál es? Facebook. Todos tenemos redes sociales, todos tenemos tecnologías y demás, pero ¿qué pasa? Que si se fijan, cada vez estas tecnologías y la información puede terminarnos alienando más que ayudando. O sea, todos terminamos más perdidos de la realidad que nunca. Eso significa la alienación también, perdido de la realidad. Alienación viene de la palabra alien, que justamente significa este exterior, ¿no? O sea, este agente exterior, ajeno a. Entonces nosotros terminamos ajenos a la realidad gracias a la tecnología también, las redes sociales, la internet. O sea, ¿no les ha pasado a veces que pasan horas en internet, en las redes sociales, Facebook, y no han hecho nada? Y lo peor es que ni han disfrutado mucho, sino que solo han pasado y pasado viendo historias, memes, lo que sea, y se pierden de la realidad. ¿Qué también estará pasando en el mundo externo? Y a veces nos alienamos tanto que hasta nos perdemos de lo que pasa en nuestro mundo interno, en nuestra propia vida. Y nuestra propia vida se termina reduciendo a una reproducción sin sentido de patrones como los que se ven en TikTok o los que se ven en Instagram, ¿no? Pucha, el Instagram es el mundo de la belleza, ¿no? Todos tienen vidas perfectas en Instagram. Y es el mundo de las fotos y las imágenes bonitas. O sea, nos perdemos totalmente de la realidad. Entonces, eso es un tema interesante. Marx dice, nos vamos alienando. En el capitalismo nos alienamos y por más tecnología que avance, no necesariamente va a haber un cambio social favorable. Hoy tenemos mucha más información, pero piensen, ¿cuánta de esa información realmente la usamos? La procesamos. Los celulares son cada vez más potentes,
Pero ¿cuánto de los celulares usamos realmente? ¿Y cuánto lo desperdiciamos? Mucho, un caso extremo de alienación. Todos preocupados por tener la mejor cámara en el celular. Tres cámaras en la misma, tres lentes en la misma celular. Y resulta ser que al final, ¿para qué? Para sacarte una mejor forma, una mejor foto y subirla a Instagram. Instagram, que por cierto yo nunca aprendí a usar bien, por eso es que mi cuenta está ahí botada. Entonces, la tecnología no necesariamente lleva a la mejora social. O sea, esta idea de la globalización, de que la tecnología se va a expandir al mundo y todos vamos a estar bien, no es tan real desde este enfoque marxista. Es más, la evolución de la sociedad y las condiciones materiales se retroalimentan, ¿sí? Entonces todo depende de la historia concreta, o sea, depende de los momentos, las épocas. La tecnología no siempre es favorable. Piensen que muchos avances tecnológicos que hoy tenemos son gracias a la guerra. La Internet se desarrolla con fines militares. Mucha tecnología tiene fines militares. Mucha teoría económica originalmente nació de la guerra o pensada para épocas de guerra. Entonces, no es tan inocente la tecnología, ¿no? Ni tampoco es tan favorable. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar sobre precisamente este punto de la alienación, verán? En la globalización importa más el consumo que la producción. Todos somos consumidores. ¿Se acuerdan, no? La homogenización del consumo y la cultura. ¿Qué va a decir Marx versus eso? Entonces, Renton recoge algunas citas de Marx. Por ejemplo, Marx en algún rato dirá, Marx dice, es imposible encontrar la libertad en el reino del consumo. Una frase genial de Marx. O sea, así como dice barbaridades y como me porté cruel con Marx, cuando dice cosas correctas hay que aceptarlo. Yo creo que es real. Hoy más que nunca, de hecho, hoy más que en la época de Marx, nos venden la idea de que tenemos que consumir, consumir y consumir para ser libres. Claro, ¿qué es libertad? Primerito dinero, y es real. O sea, en el capitalismo te obliga a ser libre, primero con dinero. Pero luego, ¿se acuerdan el video que vimos de felicidad? ¿Sí? De este video de la rata que estaba desesperada por consumir y consumir felicidad. Vean esta cita de Marx, o sea, Marx ya en el siglo XIX lo tenía claro, ¿no? Ese mundo del consumo no es la felicidad y la libertad. Claro, tú preocupado del dinero, pero ya cuando tienes alimentación y demás, preocupado después de tener el carro. Bueno, hagan de cuenta que eso es un carro. Preocupado de tener la casa, si sea con hipoteca y deuda, y no importa si después viene la crisis subprime. Preocupado luego de tener y tener y tener, ¿no? O sea, consumir, consumir y consumir. Cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, eh, cada vez más y más consumo nos vuelve dependientes y menos libres. O sea, yo he visto gente desde la más humilde hasta la más la menos humilde, dejarse por consumir por el consumo. Todo el mundo quiere tener y tener y tener más y más y más. Y después no te preguntas por qué. O sea, quiero tener la casa, ya tengo la casa, quiero una mejor casa, ya tengo el carro, quiero un mejor carro, ya tengo el departamento, quiero un mejor departamento, quiero más y más y más. Esa idea de que quiero, entre comillas, progresar, ¿no? Sí, entonces, bueno, Marx ya lo diría, ¿no? O sea, en el consumo no va a estar la libertad porque terminas volviéndote esclavo de lo que consumes. Esto es un elemento bien dialéctico. Paradójicamente buscamos tener más cosas, supuestamente para ser más libres y hacer lo que queramos, pero terminamos siendo más esclavos de lo que consumimos. Somos más esclavos de la tarjeta de crédito, si usas tarjeta de crédito, o somos más esclavos de, si ya tienes celular, ya eres esclavo de, peor si tienes un plan, ya tienes que conseguir un ingreso mínimo para pagarles a las telefónicas. Si resulta ser que tienes un carro, ya eres esclavo de darle mantenimiento al carro, que si tú ya tienes la casa, ya tienes que preocuparte de pagar impuestos y demás. O sea, en realidad, mientras más tenemos, más nos esclavizamos. Obviamente que debemos tener un mínimo, ¿no? Alimentación, vestimenta, hogar, sí. Pero ya pasado cierto punto, ¿para qué más? Sin embargo, la vida nos hace ver que, por ejemplo, ¿no? Si tú ya tienes estabilidad y un sueldo, que no sea muy alto, pero tienes un sueldo, el mundo sí te presiona a tener más. Porque claro, mientras más dinero tienes, eres más, vales más, importas más, ¿sí? Entonces, la visión marxista precisamente se opone a eso, ¿no?
Y se opone bien drásticamente. Por eso es que a veces a mí me fastidia cuando ciertas personas dicen, no, pero es que no hay que exagerar. La gente de izquierda puede consumir, puede irse a restaurantes elegantes, no está mal. Yo no comparto esa visión. Yo comparto la visión de que si uno es marxista de verdad, uno sabe que el consumo no da felicidad ni libertad y por tanto se mide en el consumo. No, no digo vivir como paupérrimo, no como por diosero, pero tampoco buscar la acumulación. Yo he conocido gente de izquierda que no tenía problema en gastarse 30, 40, 50, 100, ciento y pico de dólares en un almuerzo. Y claro, ahí se acabó la izquierda, ¿no? Pero bueno, de hecho, más bien el consumismo globalizado refuerza la alienación. Lo que estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Mientras más se apropia el trabajador del mundo externo, de la naturaleza sensible, más se priva él mismo de sus medios de vida. Pero no solo materiales, sino incluso mentales, espirituales o como queramos ver. Mientras más nos dejamos atrapar por el mundo de las mercancías, menos humanos somos. Claro que también uno diría, bueno, ¿qué es ser humano? Claro, es difícil la respuesta, pero yo no creo que el ser humano ha nacido para vivir clavado en las redes sociales. No, no nació clavado para tener la mejor foto en Instagram. No creo que nuestro único fin es conseguir dinero, dinero, dinero y dinero. Si bien es cierto, necesitamos para sobrevivir, pero no creo que ese es nuestro propósito en la vida, ¿no? En fin, la alienación en este caso nace en el proceso de trabajo y termina difundiéndose en todos los aspectos de la vida. Cuando uno está en el capitalismo, uno trabaja para otro. Entonces hasta el trabajo pierde sentido. Esto lo entienden todos. Mucha gente trabaja no porque quiere, sino por el sueldo. Entonces resulta ser que el trabajo ya es la primera forma de alienación, porque te alejas de tu realidad humana. O sea, no haces lo que tú quieres, haces lo que tú debes para tener algo de dinero y sobrevivir. Entonces ya en el propio trabajo te estás alienando. Pero luego de estarte alienando en el trabajo, te vas y te alienas en el consumo, con las redes sociales perdido en el mundo. O sea, en definitiva, el capitalismo no es solo un sistema de explotación, también es un sistema de alienación, de hacernos perder la realidad, tanto nuestra propia realidad como la realidad del mundo externo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Perder la humanidad. Eh, perder la humanidad. O sea, todo se vuelve mercancía. Hasta el amor, hasta las relaciones humanas, hasta las relaciones de pareja, amigos, lo que sea, se vuelven mercancías. Solo te importa el otro en la medida en que te dé algo a cambio. Entonces, claro que esto llega a extremos brutales con el poder del dinero, ¿no? Entonces, la globalización, ¿qué está haciendo que esta alienación se vuelva global? Todos alienados, todos perdidos de la realidad, ¿no? Todos básicamente preocupados de conseguir la última mercancía, preocupados de tener más likes en Facebook, preocupados de tener más y más y más, cuando tal vez como seres humanos nos estamos destruyendo. Entonces Marx diría, deja de consumir tanto. ¿Qué más? Y bueno, finalmente, esto no, la globalización consolida armoniosamente una economía global. Ahora es más difícil de aceptar este argumento. Este argumento era sobre todo cuando Estados Unidos era más hegemónico, ¿no? Ahora ya no, ahora los propios Estados Unidos saben que no es armonioso. China les está causando pesadillas, ¿no? Pero ya Marx veía que la cosa no era armoniosa. O sea, Renton recoge algunas intuiciones de Marx sobre lo complejo de cómo se da la expansión capitalista. O sea, la expansión capitalista, como ven, tiene muchos factores. Ya los vimos, que China, que Estados Unidos, que el narcotráfico, o sea, es complejo, ¿no? Entonces, esa complejidad incluye el movimiento de capitales entre países, que es bien complicado, ¿no? O sea, ¿por qué se mueven los capitales? Para explotar gente, pero también para aprovechar recursos, también por la productividad, incluso para acceder a materias primas y muchos otros factores. O sea, en definitiva, Marx, eh, no es que lo vio todo, pero Marx ya empezó a notar que esto es un proceso complicado, ¿sí? Y bueno, también Marx empezó a ver los temas que después serían base para estudiar el capital financiero. ¿Se acuerdan, no? Capital productivo, no productivo. O sea, Marx ya lo vio, un poquito. O sea, en definitiva, eh, Marx y más adelante el propio marxismo entenderían que esto de la globalización del mundo y la economía global es más bien jodido. Incluso hay un autor marxista que se llama Anwar Sheikh, profesor pakistaní en Nueva York. Entonces, este es uno de los grandes economistas marxistas de la actualidad y él tiene un término para esto, la competencia real.
La competencia capitalista real, que es la verdadera competencia entre capitalistas, que puede ser bien hostil y estar fundamentada hasta en las ventajas absolutas de costo. ¿Qué significa esto de ventajas absolutas de costo? En definitiva, bajarte costos. ¿Cómo? Explotando más a la gente o extrayendo recursos naturales o cosas así, ¿no? Pero bueno, de este concepto hemos de hablar más adelante. Así que, colegas, en definitiva, Marx es muy crítico de la globalización capitalista, como pueden ver, ¿sí? Incluso el propio Marx dejaría en claro el concepto del ejército industrial de reserva o ejército laboral de reserva, ¿no? Y algunos ratos recuerden que Marx tenía una visión global, entonces el propio ejército laboral de reserva puede pensarse como un problema global. Pero bueno, para cerrar, porque ya me pasé, qué bárbaro, ya son 7:04, disculparán. Entonces, solo para cerrar, colegas. En definitiva, aquí en este libro de Renton se quedan estos 5 puntos, como algunas críticas que hace Marx a la globalización capitalista. Hay hay mucho más que decir, pero en definitiva, podemos decir que Marx nos da pistas de cómo criticarle al capitalismo actual, ¿sí? Y bueno, con esto, colegas, cerramos esta primera unidad, este primer grupo de temas, y el próximo video va a ser ya sobre las crisis capitalistas, ¿no? En donde ya vamos a entrar un poco en el detalle, ¿no? De cómo la crítica al capitalismo nos permite entender incluso el porqué de las crisis, ¿no? Pero bueno, colegas, eso será ya en el próximo video. Así que con mis disculpas por haberme pasado la hora, damos por cerrado el video de hoy, ¿no?